Warhammer Crónica de Isa, la diosa de la vida 181, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181. Esta noche reinaba la calma en Iyanden. La visión que asaltó al Consejo de Videntes de Iyanden se extendió por todo el mundo astronave, y todas sus naves hermanas informaron haber presenciado visiones similares. Un efecto secundario agradecido fue que la experiencia había dejado a todos exhaustos, por lo que los sonidos de discusiones y peleas que recientemente se habían convertido en el ruido de fondo habitual del mundo astronave habían desaparecido. Melendry disfrutaba del canto de los grillos en una de las cúpulas ajardinadas del mundo astronave, aprovechando la calma para relajarse y dejar que su mente se diera un respiro. La voz de Kaine finalmente desapareció de sus pensamientos por primera vez en décadas. Adivina, Melendry llamó el autarca desde atrás, y ella frunció el ceño. Autarca Filimertex, respondió ella sin mirarlo. ¿Está bien tu nieta? Está conmocionada, pero al final no le afecta, rió Filimertex. Igual que tú, dijo Melendry en tono acusador. ¿Qué te motivó a vivir la maternidad? El autarca fue el único hombre que no se vio afectado por la visión. Solo él y todas las mujeres a bordo del Iyanden conservaron el control de sus funciones corporales después de lo que todos experimentaron. La misma motivación que me permite estar en este barco, dijo Filimertex encogiéndose de hombros. Amor. Me cuesta creerlo, resopló Melendry. Tu consorte te abandonó hace miles de años, antes de que vinieras con nosotros. Sin embargo, fue ella quien compartió su mente conmigo durante la concepción, el embarazo y el parto. Filimertex suspiró. Al final nos separamos, pero fue a petición suya. Ahora ni tu consorte ni tu hija están contigo, dijo Melendry lentamente. Si de verdad las amabas, ¿por qué solo trajiste a tu nieta? Bueno, las cosas con la madre de mi hijo se desmoronaron naturalmente. No tengo ni idea de dónde está ni qué está haciendo, dijo Filimertex al pasar junto a Melendry. Se cansó de ser parte de una familia, y yo quería seguir siendo padre. Nuestros deseos ya no coincidían, así que nos separamos y ella siguió adelante. ¿Y tu hija? Desapareció en los distritos de placer de uno de los mundos del núcleo tras dejar a su propia hija a mi cuidado. Filimertex seguía de espaldas a Melendry mientras hablaba. Murió allí, antes de la caída. No tengo ni idea de qué le pasó al alma. Es por eso que nos trajiste a tu nieta pequeña en aquel entonces, rogándonos que la tomáramos bajo nuestro cuidado. Recordó la primera vez que Filimertex llegó a ellos. En sus brazos llevaba un bebé recién nacido, un alma joven sin experiencia previa en la reencarnación. En ese momento, su espalda no estaba erguida por el orgullo, ni sus rasgos eran serenos y serenos. Había golpeado las puertas del enclave como un loco con lágrimas en los ojos, pidiendo ayuda a gritos. Melendry fue la primera en hablar con él y, compadecida por el niño, le permitió entrar en las puertas del enclave. Solo más tarde supo de dónde venía este hombre, así como su edad y su peligrosidad. No sé cómo nos toca aquella que tiene sed, pero no quería que el destino de su familia fuera el suyo. Sabes que eso implica que tú también estás conmovido por ella, sedienta, dijo Melendry con cautela, advirtiéndole de la confesión accidental que había hecho. Hubo un momento de silencio, luego el autarca se giró hacia ella, encontrando su mirada de frente. Soy. El jardín quedó en silencio a su alrededor mientras los grillos se aquietaban, ocultándose bajo las hojas y la hierba al sentir que el aire se volvía más pesado. Entonces, la escarcha comenzó a extenderse por el jardín, congelando a todos los insectos y plantas mientras Melendry reunía su fuerza psíquica, retrayendo el puño figurativamente, preparándose para atacar. El autarca simplemente parpadeó en respuesta, sin usar sus talentos psíquicos ni tensar sus músculos en preparación para luchar. ¿Sabes lo que más valoro?, dijo, mientras seguía mirando fijamente al vidente. Tu nieta, respondió Melendry mientras la escarcha continuaba extendiéndose a su alrededor. Filimertex asintió una vez. Mientras tú y tus hermanos del mundo astronave la protejan, tienes mi correa en tus manos. El hombre que tenía ante ella solo se preocupaba por una cosa: su último pariente consanguíneo superviviente. Su nieta no destacaba en absoluto. Era solo una de las jóvenes criadas en el ambiente protegido del enclave que se convertiría en el mundo astronave. Su relación con Filimertex era tan normal como cabía esperar dadas las circunstancias. Quizás lo considerara más un padre que un abuelo, pero aparte de eso, no había nada destacable. Ese fue el único hecho que le permitió a Melendry dormir plácidamente.
De lo contrario, no habría podido descansar sin preocupaciones, incluso si él estuviera encadenado y encerrado en las profundidades del mundo astronave. Pero ambos ya sabían esto, cuando Melendry descubrió por primera vez de dónde venía Filimertex mientras estaban en el enclave del mundo del núcleo. ¿Esa visión cambió tu opinión sobre nuestra relación? Esa fue la única razón para sacar a colación algo que ambos sabían. También lo ves en tus pequeños. Filimertex permaneció inmóvil mientras la escarcha le cubría la bota. Su visión se ve obstaculizada tanto por el orgullo como por la obsesión por la pureza. ¿Deseas sacar a tu nieta del mundo astronave? Preguntó Melendry. Cristales de hielo flotaban a su alrededor como polvo de diamante. El cordón de su hechizo estaba tensado, el rayo psíquico preparado y listo para disparar con un solo pensamiento. Protegería a todos en Iyanden, incluso si fuera de su propia sangre. No, no me arriesgaré a que la voz de la sedienta entre en sus oídos, dijo Filimertex, negando con la cabeza. Sin embargo, debería tener acceso a lo que existe más allá de los límites de los Eldar. Los dos continuaron su enfrentamiento mientras la escarcha subía por las piernas y la cintura de Filimertex. Somos una raza hermosa y bestial. Ocultar la mitad de eso nos ciega y nos ata, haciéndonos mucho menos de lo que éramos. Melendry resopló. Es porque somos inferiores a los de los mundos del núcleo que sobrevivimos, murmuró. No sabemos nada de sus placeres ni de sus sufrimientos, lo que nos mantiene a salvo de la tentación. Sin embargo, eso también nos hace ignorantes de lo que enfrentamos. Entonces, ¿qué propones, autarca? No lo sé, clarividente. Melendry se encogió de hombros. Pero vi algo en los ojos de esa mujer. ¿Qué viste? Melendry no se molestó en preguntar a quién se refería. También había visto a la mujer de cabello dorado y ojos plateados. En la visión de Melendry, la diosa de la vida contemplaba un enorme cristal borgoña que envolvía una figura sombría, colocada en las ruinas de Iyanden. La mujer de cabello dorado suspiró con tristeza antes de volverse hacia el cuerpo marchito y el vientre hinchado de la vidente. Melendry había intentado controlar algo que no comprendía, al igual que Idrinet, para restaurar a su pueblo y su hogar. Amor, incluso para mí después de que vio todo lo que he hecho y he querido hacer. El disgusto frunció el ceño de Melendry cuando comprendió lo que quería decir. Tú fuiste la razón de la desaparición de tu hija en los distritos de placer del mundo del núcleo. No exactamente, dijo Filimertex encogiéndose de hombros. Pero, en última instancia, la responsabilidad recae sobre mí. ¿Debería impedirte ver a tu nieta? Si las cosas llegan a ese punto, esto, dijo mientras levantaba el brazo izquierdo, dejando que la manga ancha de su túnica y camisa se deslizara hacia abajo, revelando un guantelete negro como un escarabajo. Será suficiente. Un largo suspiro escapó de los labios de la vidente mientras dejaba que las energías psíquicas de su interior se disiparan. La escarcha que se formaba a su alrededor se evaporó, liberando a los grillos, la hierba y la mitad inferior de la autarca. Filimertex no representaba una amenaza para Iyanden. Había llegado a esa conclusión hacía siglos, mientras lo observaba con su nieta. Mientras sirviera al mundo astronave, se le permitiría subir a bordo. ¿Qué querías, autarca? Preguntó exhausta. He triangulado la posición de cierto planeta que vi en mi versión de la visión, dijo el autarca con firmeza. Quiero que tú y los demás videntes nos guíen en su dirección. La clarividente fulminó con la mirada al autarca. Ir en esa dirección significaba acercarse al ser que estaba allí. La simbolización de la maternidad era tan fuerte que activarla incorrectamente haría realidad el milagro deforme que todos veían. Los Eldars podrían salvarse gracias a ella, pero los Eldars de Iyanden morirían a cambio. Actualmente servía al mundo astronave, e incluso si eso significaba la salvación del resto de su especie, el precio era demasiado alto para ella. Pero no podían quedarse de brazos cruzados mientras la hija del destino agitaba las aguas por las que navegaba cada mundo astronave. El Consejo de Videntes se reunirá mañana por la mañana. Quien quiera que haya tomado esa decisión no quiere que lleguemos pronto. Gracias, clarividente Melendry. El autarca se inclinó ante la clarividente, pero ella solo pudo asentir con la cabeza vacía. Ella estaba muy cansada en ese momento. Déjame, autarca, dijo ella, alejándose de él. Quiero estar en paz un poco más, antes de que Kaine venga a reclamarme de nuevo. Como desees, vidente. Filimertex hizo una nueva reverencia antes de salir del jardín. Melendry alzó la vista hacia el vacío estrellado que se permitía ver a través de la cúpula del jardín, en la noche simulada de su barco, mientras escuchaba de nuevo el canto de los grillos a su alrededor.
La mañana en el mundo astronave comienza con las tareas obligatorias. El ritual necesario para recordar a todos aquellos que no tuvieron necesidad de trabajar la importancia de hacerlo a pesar de todo. En las agrocúpulas, los Eldar recogían fruta y desenterraban tubérculos a mano, mientras cultivaban la tierra únicamente con sus talentos psíquicos y sus dedos, aunque los zánganos habrían hecho un trabajo mucho más eficiente y de mayor calidad. Filimertex trabajaba la tierra igual que los demás. No había privilegios especiales. Esto era un recordatorio de la importancia de la humildad y el servicio al mundo astronave, para apaciguar incluso a los Eldar de mayor rango y mantener su orgullo bajo control. Solía realizar este ritual en los bosques o praderas artificiales de las otras cúpulas, donde más Eldars con agudeza marcial cazaban y desollaban a los animales salvajes que allí se guardaban. Se había abstenido de asistir al consejo matutino de videntes. Militea, y posiblemente incluso Tulor, cuestionarían las motivaciones de Melendrit para acercarse a la anomalía que los había afectado a todos, y sería mejor que se retirara, aunque solo fuera para evitar acusaciones políticas contra el vidente más antiguo. Abuelo, estás sacando mal los tubérculos, bromeó una chica Eldar un poco más baja, moviendo las orejas con frustración. Esta era la nieta de Filimertex, una joven Eldar de 210 años con cabello casi rojo sangre. Era el equivalente a una adolescente en la sociedad Eldar, y como tal, su orgullo la estaba dominando. Están saliendo de maravilla, y Yandra suspiró Filimertex mientras arrancaba de la tierra con las manos otra raíz hinchada de una planta azul oscuro. Hoy estaban cosechando una especie de ñame que formaba una pasta pegajosa al molerlo. Podía comerse como guarnición o usarse como condimento inverso para platos de sabor más intenso, para atenuar los sabores fuertes que pudieran tener. Los estás sacando en pedazos. A este ritmo, solo durarán una semana antes de oxidarse. La chica suspiró. Mira, tienes que sacarlos con los nódulos interradiculares aún unidos. Así, las membranas de las raíces no se rompen, manteniendo los tubérculos vivos, sanos y frescos hasta que llegue el momento de cocinarlos. Extendió la mano hacia la siguiente planta, y la tierra empezó a temblar mientras la agitaba psíquicamente. Los granos vibrantes rebotaban entre sí, actuando como moléculas en un líquido hirviendo, permitiéndole arrancar lentamente la planta entera del suelo. Bien hecho, Yandra. Filimertex aplaudió. Pero, ¿no te lo estás tomando demasiado en serio? Vibrar la tierra para fluidificarla es algo que se supone que hacen los drones. No hace falta improvisar para imitarlos. La búsqueda de la perfección en un trabajo bien hecho no es mala, dijo Yandra mientras cepillaba algunos terrones que aún colgaban de la masa de tubérculos interconectados. Los perezosos son los primeros en caer, y gracias a nuestra astucia logramos escapar a tiempo. Muy bien memorizado. Filimertex la elogió con una sonrisa irónica. Pero el objetivo de este trabajo es recordar la humildad. Esto no es una competencia, Yandra. Entonces, ¿qué mejor manera de ser humilde que admitirle a tu nieta que ella es mejor que tú? Replicó Yandra con una sonrisa desafiante. Filimertex resopló. Los maestros e instructores marciales a bordo de Yanden eran quienes debían ayudar a las jóvenes almas a comprender sus límites, así como cuando y dónde podían soltar chistes innecesarios. Sin embargo, su espíritu parecía lo suficientemente fuerte como para recibir una lección antes. Muy bien, mañana iremos a las cúpulas de caza para nuestras tareas, dijo mientras le quitaba los tubérculos y los ponía en una cesta. Entonces te tocará aprender la humildad de tus mayores. Acepto, abuelo, dijo mientras se sacudía el polvo. Pero puede que no seas el maestro por mucho tiempo. Filimertex sonrió. Yandra solo había trabajado en las cúpulas agrícolas porque era demasiado joven para entrar sola en las de caza. Sería interesante ver cuánto duraría su actitud cuando la obligaran a despellejar y destripar un animal con las manos desnudas. El olor y la textura de los despojos solían hacer llorar a los inexpertos. Además, si ella quería convertir esto en una carrera, él estaría encantado de participar, aunque podía adivinar cómo terminaría. Serviría como una lección importante sobre la importancia de la vida y los peligros de crear desafíos o competiciones frívolas. De repente, Yandra parpadeó al ver que alguien se acercaba a ellos. Adivina Melendri. Hizo una reverencia, borrando la sonrisa juguetona de su rostro mientras se ponía su máscara de buena conducta. Tranquila, Yandra. Solo estoy aquí para prestar mi servicio al mundo astronave. Melendri le devolvió la sonrisa a la chica antes de pasar junto a Filimertex. El Consejo de Videntes ha accedido a permitir el envío de una partida de exploración, susurró.
Filimertex asintió y luego respondió su agradecimiento con lenguaje de señas desde su mano izquierda. Ten cuidado, Filimertex, continuó Melendry con un mensaje psíquico. Simplemente vimos que no había peligro en hacerlo. El camino actual de Yanden permanece inalterado. Entiendo, respondió. Algunos de los otros videntes se unieron a los otros Eldar en los campos. Uf. Los pequeños han vuelto a hacerle bromas a Ulrisor, gruñó Yandra. El vidente había empezado a lavar los tubérculos restantes que los demás Eldar habían traído en sus cestas en un arroyo artificial. Los niños Eldar más pequeños se escabullían tras el vidente, cogiendo un conjunto de tubérculos recién lavados de la cesta a su izquierda, frotándolos un poco con las manos embarradas y colocándolos en silencio a su derecha. Déjalos en paz, resopló Filimertex. Ulrisor sabe lo que le están haciendo. Y Yandra suspiró antes de ver a los niños reírse mientras Ulrisor tomaba uno de los tubérculos que habían ensuciado y lo lavaba de nuevo. Qué raro, nunca pensé que fuera de los que se dejaban llevar por los pequeños. No les sigue el juego. Los usa, murmuró Filimertex. Mientras tenga que lavar tubérculos, se queda cerca del arroyo, donde puede lavarse las manos sin parar. Si terminara de lavarse, tendría que buscar otra tarea, y no le gusta tocar tierra. Qué curioso, dijo Yandra con una sonrisa forzada. Supongo que se lleva tan bien con ellos porque tiene corazón de niño. Adolescentes, pensó Filimertex mientras sonreía también. Ese grupo de edad solía creerse más maduro que los menores, y más inteligente y esbelto que los mayores. Sin embargo, un adulto de verdad no habría apostado a que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Filimertex también era un Eldar, y no dudaba en albergar su orgullo herido. Iba a darlo todo en la cacería de la mañana siguiente. Un Eldar maduro esperaba la oportunidad perfecta para devolver un favor o un insulto. Esa sería otra valiosa lección para Yandra. Militea te está mirando otra vez, dijo Yandra mientras caminaban hacia el arroyo con sus cestas de tubérculos. Tiene sus razones, dijo Filimertex encogiéndose de hombros. ¿Tan desagradable fue tu plan con los pieles verdes y los humanos? Preguntó Yandra mientras apretaba la cesta contra el pecho. Oí que hubo una discusión muy acalorada en aquella ocasión. No es solo eso, pensó, pero era parte de por qué le desagradaba. Mejor seguirle la corriente. ¿Te enteraste de lo que hice? Preguntó Filimertex mientras se arrodillaba cerca del arroyo y tomaba uno de los tubérculos para lavarlo. Solo rumores, respondió Yandra mientras se arrodillaba junto a él, arrancando una de sus grandes raíces interconectadas y sumergiéndola por completo en el arroyo. Algo sobre distraer a las pieles verdes de nuestros mundos de las doncellas. Agitó la planta en el agua, dejando que la corriente del arroyo se llevara a la tierra. Eso es lo esencial, respondió Filimertex mientras frotaba su singular tubérculo con las manos. Eso solo no debería haberla enfadado tanto, dijo su nieta con una ceja levantada. ¿Qué hiciste, abuelo? Hubo una breve pausa mientras reflexionaba sobre qué decirle. Si esto hubiera sido antes de la visión, habría fingido el asunto o la habría dejado sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, los ojos plateados de su visión lo miraban incluso ahora. Lo reflejaban tal como era, y aunque estaban entristecidos por lo que vieron, no lo rechazaron. Eres la persona más fuerte que conozco, padre. Por eso puedo dejarla contigo. Las últimas palabras de su hija resonaron en su mente. Filimertex respiró hondo y luego comenzó a hablar. ¿Conoces nuestra historia de los orcos? Preguntó. Sí. Se dice que el gran Eldanesh los derrotó usando sus propios poderes contra ellos tras sufrir grandes penurias. Y Yandra habló, recitando la historia de memoria. Los convenció de que eran los más fuertes, así que, en su brutal búsqueda de enemigos más poderosos, se volvieron contra sí mismos. Ah, respondió Filimertex. Así que así lo enseñan hoy en día. Y Yandra parpadeó sorprendida antes de mirar a su abuelo con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres decir, abuelo? Habló de forma extraña, como si conociera una historia distinta a la de ella. Un orco, murmuró Filimertex. No se puede conversar con él, y por lo tanto no se le puede convencer de nada. Pero entonces, ¿cómo se destrozaron las pieles verdes? Usando el único lenguaje que conocen. La violencia. Eso no suena como las lecciones. Nunca dije que usáramos violencia contra ellos. La respiración de Yandra se quedó atrapada en su garganta por un momento. ¿Permitimos que los pieles verdes nos maltrataran? Le susurró. Un orco prospera en la batalla. Luchar contra ellos les da lo que más desean, dijo su abuelo en voz baja. Perdimos a propósito, una y otra vez durante miles de años contra ciertas tácticas.
Dejamos que nos mataran y viajamos desde el otro mar para poder morir de nuevo ante ellos. A algunos incluso les ordenaron que los tomaran prisioneros para que sus victorias parecieran aún mayores que la farsa que les habíamos preparado. El rostro de Illandra se sonrojó al oír lo que oyó. Que su pueblo perdiera a propósito contra los pieles verdes era un concepto humillante. Las criaturas apenas podían hablar correctamente. Solo su gran número las convertía en una amenaza para los Eldar. La idea de que el héroe de su pueblo obligara a todos sus seguidores a soportar semejante indignación la llenaba de rabia. El danés ciertamente tuvo que afrontar muchas dificultades para convencer a los demás de seguir su estrategia. Filimertex rió entre dientes mientras sacaba el ñame limpio y lo colocaba en un secadero. Pero funcionó. Los orcos se debilitaron y se volvieron descuidados con sus victorias fáciles, y su creencia en la fuerza de las tácticas con las que les permitimos ganar se convirtió gradualmente en su única forma de actuar. Tomó otro tubérculo de su cesta y comenzó a lavarlo, mientras señalaba con la cabeza la planta que Illandra sostenía, recordándole que la fregara. Los prisioneros proporcionaron información sobre su cultura, como la llamaban, y cuando finalmente creyeron que eran los seres más fuertes y poderosos de la galaxia, no tardó mucho en convencerlos de que los únicos que merecían la pena eran ellos mismos. Filimertex rió para sí mismo de nuevo antes de continuar. Por supuesto, su desacuerdo entre ellos terminó siendo cuál era la mejor manera de luchar, y sembramos la semilla de esa discordia al perder solo en ciertas formas contra grupos específicos de orcos. Illandra dejó escapar un profundo suspiro, dejando que su ira saliera con el aire caliente antes de fregar bruscamente la masa de tubérculos sumergidos en el arroyo. Si se permitió que los orcos ganaran, ¿por qué solo estaban en ciertos mundos prisión hasta ahora? Preguntó tras calmarse lo suficiente. Un genocidio no es una batalla, Illandra, dijo Filimertex mientras se limpiaba el tercer ñame. Sus flotas fragmentadas y ciudades desorganizadas no duraron mucho en las garras de los agujeros negros que les lanzamos. Como ni siquiera la luz puede escapar de su gravedad, los demás orcos ignoraron sus muertes. Por lo tanto, no hubo batalla, no hubo lucha. Incluso ahora, sus tribus fragmentadas creen en la falsa fuerza de las tácticas que les permitimos ganar, sin saber que las diferentes formas de hacer la guerra que creían mejores les fueron enseñadas por los Eldar. Otro don del Danesh, en cierto sentido. ¿Un regalo? Dijo Illandra arrugando la nariz. Es mucho más fácil matar a un enemigo cuando solo ataca de cierta forma premeditada. Ella asintió y luego frunció el ceño. Pero no podemos hacer lo mismo ahora, dijo con tono acusador. Los Eldar ya no podían reencarnarse como lo hacían antes los Aeldari, pero si ese era el caso, toda esta historia no tenía nada que ver con por qué a Miletea no le gustaba Filimertex, ni con lo que había hecho. No, no podemos, asintió Filimertex. Sin embargo, ya no hay necesidad de derrotar a los orcos. Illandra resopló ante eso. Los pieles verdes se propagaron como una plaga, abuelo. Incluso ahora, su número crecía, pues las flotas de patrulla del Imperio Eldar ya no podían realizar el bombardeo orbital periódico para reducirlos. Sí, pero otros también. Los orcos no son la única raza expansionista. Un escalofrío recorrió a Illandra. ¿Qué hiciste, abuelo? Les recordé por qué no vale la pena luchar contra los Eldar y les ofrecí una alternativa que parecía más divertida. Se encogió de hombros. Hice que nuestros guardianes encontraran soldados Monkey atacados por el caos o alguna de nuestras razas ex clientes. Te sorprendería la frecuencia con la que se topan con los Knip. Filimertex rió entre dientes mientras su nieta se quedaba paralizada. Una vez que los rescatamos de su aprieto, les proporcionamos un pasaje seguro a los mundos prisión de los orcos. Por eso Miletea te acusó de ponernos en peligro y Illandra bajó la voz instintivamente. Si los humanos descubren lo que hiciste, significaría una guerra entre nosotros. Para cuando se den cuenta de lo que ha pasado, ya habrán olvidado todo lo que condujo a ello. Su abuelo resopló. Además, hay tanta diplomacia con los Monkey como con los orcos. Has oído lo que han hecho últimamente en el borde exterior, ¿verdad? Debería haber rumores de motores de almas saqueados y psicomatones desmantelados por Yanden. Les quitaremos lo mismo que ellos nos quiten a nosotros. Su voz era amarga y oscura al hablar. Cualquier trato o tratado que podamos hacer con los Monkey será olvidado en una de sus minúsculas generaciones, o quizás incluso antes. Las elecciones tienen el curioso efecto de borrarles la memoria cuando en realidad deberían ser un momento para exigir cuentas a los que ostentan el poder por todos sus pecados. Por un momento, solo se escuchó el sonido del agua corriendo y el chapoteo de las manos quitando la suciedad.
No les tengas lástima, Illandra. Al final, será su decisión luchar o huir de los orcos. Si deciden luchar, que vayan de un desastre autoinfligido a otro. No hay necesidad de que los Eldar se preocupen por el destino de los Monkey cuando les importa tan poco lo que les suceda a los suyos. Entiendo por qué Miletea está preocupada por ti, abuelo, dijo Illandra secamente. Enfrentar a los pieles verdes y a los humanos, aunque no se den cuenta de nuestro subterfugio, es peligroso. Los pieles verdes podrían hacerse más fuertes con cada batalla, y los humanos se volverán más hostiles y reaccionarios. Es como dices, asintió Filimertex. Pero, al mismo tiempo, mantiene ocupados a los orcos y a los Monkey, sin darles tiempo para invadir nuestros mundos doncellas y a los exoditas. Orquesté estos eventos para asegurar que nuestros hermanos no fueran molestados por los alienígenas, permitiendo que los mundos astronave se centraran en las actividades del caos. Ya tenemos suficientes enemigos en el Inmaterium, Illandra. Cada orco que mata a un Monkey, y cada Monkey que mata a un orco, es otro alienígena del que no tenemos que preocuparnos. Suspiró y arrojó otro tubérculo lavado a la pila de tubérculos limpios. Además, eso fue solo una parte de mi discusión con Miletea. Se molestó aún más cuando le pedí un trueque con Comorrak. ¿Querías congraciarte con la ciudad oscura? Siseó Illandra en voz baja. Son el único lugar de esta galaxia que puede producir cuerpos clonados del Eldar lo suficientemente realistas. Filimertex se encogió de hombros. Los orcos necesitaban creerse victoriosos, y eso requería cadáveres. Compré los cuerpos a un antiguo contacto mío e hice que nuestros guardianes los prepararan para que, cuando los orcos finalmente nos invadieran, pudieran descuartizar a las marionetas de carne que quedaron atrás. ¿Qué sentido tenía todo eso? Susurró Illandra. Seguramente, simplemente obligar a los Eldar a retirarse sería victoria suficiente para cualquier otra raza. Los orcos viven para una lucha de propa, como ellos la llaman. Les disgusta que solo vean sombras, francotiradores y sabotaje. Los guardianes de Iyanden y Bieltan pasaron varios años en los mundos orcos, tanto nuevos como antiguos, irritándolos y molestándolos con las tácticas que más odian. Una vez que se frustraron lo suficiente, finalmente los guiamos a donde queríamos que creyeran que estábamos. Allí encontraron a unos simplones que se tambaleaban y que ni gritaban ni se resistían cuando los apuñalaban. Liberamos a los Monkey en esos mundos poco después, y proporcionaron un amplio entretenimiento a los orcos, además de coordenadas para más mundos Monkey. No es así como nos enseñan a actuar, murmuró Illandra. No es la forma de luchar de los Eldars, asintió Filimertex. Pero es la forma en que los Eldars siempre han luchado. El mundo astronave Iyanden surgió del azul profundo de la telaraña, surgiendo del vacío espacial como una aguja de coser dorada perforando el tejido negro de la realidad. Varias otras naves de brillantes colores amarillo y azul aparecieron a su alrededor, siguiendo la estela del mundo astronave, mucho más grande, como bancos de delfines y anchoas siguiendo a una ballena azul. Tránsito temporal del portal de la telaraña exitoso. Uno de los navegantes informó desde su terminal. Toda la tripulación del puente llevaba el timón y la armadura, lista para el combate mientras el mundo astronave sobrevolaba el campo de escombros de los cruceros clase Eclipse que orbitaban un planeta naranja y negro. Todas las naves mantienen una formación dispersa alrededor del mundo astronave, ordenó el autarca Filimertex, con el rostro oculto por un casco integral de 2 plumas. Les recuerdo que Saiman no volverá a abrir la boca tan fácilmente. Necesitarán ganar tiempo para que podamos entrar de nuevo en la telaraña si nos atacan. Quiero pulsos periódicos de los sensores, así como a todas las escoltas y escuadrones de cazas en formación de reconocimiento. Nuestros grupos de exploración y los videntes no vieron rastro del Monkey, pero recuerden que los pensamientos y acciones de los irracionales, dementes e inmaduros son la ruina de la profecía y la planificación. Estén alerta ante cualquier cosa. Los acechadores del vacío de la clase Acorazado y los cruceros de batalla Fénix desplegaron sus escuadrones de cazas mientras las fragatas y destructores se alejaban del grupo en formaciones de exploración. Mientras tanto, la propia Iyanden se acercaba al campo de escombros. «Bárbaros», murmuró una de las navegantes mientras examinaba los sensores de la nave con su toque psíquico. Los restos de las naves Monkeiga aún estaban incrustados en algunas de las naves Eldar, y pudo ver señales de fuego amigo en sus primitivas naves. Los Monkeiga habían embestido a la flota Eldar en una carga suicida, casi decididos a matar a 10 o más de ellos para quitarle la vida a un solo Eldar. Filimertex hizo una mueca bajo el timón, oyendo y sintiendo el odio de los Eldar en el puente.
Menos mal que había recibido permiso del Consejo de Videntes para mantener las imágenes y las lecturas de los sensores del mundo astronave alejadas de las redes psíquicas centrales. La sangre de su especie había sido derramada de forma suicida por estos Moncade. Las brutales tácticas demostraban que el deseo de los Moncade de matarlos superaba sus propios instintos básicos de supervivencia. Esa era evidencia suficiente para comprender cuánto los odiaban los Moncade, así que era natural odiarlos con la misma moneda. Sin embargo, ni él ni Yanden tuvieron tiempo para vengarse. Las lecturas de los sensores y las notas psíquicas de los otros Eldar ingresaron a la mente de Filimertex mientras se conectaba más profundamente con la nave, proporcionándole un informe completo de todo lo que los rodeaba. La mayoría de las naves militares Eldar habían sido destruidas por el armamento Moncade, pero varias naves civiles mostraban indicios de sabotaje interno. El hueso espectral había destrozado los propios motores de la nave, una hazaña solo posible con las habilidades Eldar. Preparen grupos de abordaje para todas las naves civiles, ordenó Filimertex. Envíen algunos de nuestros cruceros ligeros a investigar. No hay señales de vida de bordo, así que no les costará nada. Muchos Eldars encontraron extrañas estas naves saboteadas desde que llegaron los primeros informes del grupo de exploración. La creación de hueso espectral era un rasgo exclusivo de su especie, pero ningún Eldar o Eldari en su sano juicio pensaría en usarlo para sabotear una nave entera. Sería mucho más fácil usar una granada de plasma o sus poderes psíquicos para inutilizar las naves que obligar a hueso espectral a crecer dentro de los motores. Habría llevado varias docenas de horas de cantores de huesos hacerlo, y eso con la suposición, bastante poco realista, de que la tripulación de la nave no hiciera nada para impedir el avance de los posibles saboteadores. Parte de la flotilla de Yanden se separó para investigar las naves saboteadas. Los ojos de Filimertex siguieron las naves con aire sombrío. Los grupos de abordaje sin duda regresarían con más preguntas que respuestas, pero había otras cosas que investigar en paralelo. El planeta que orbitaban en ese momento estaba registrado en los mapas de vacío de Yanden, pero la corteza retorcida y las columnas de lava no podrían haber estado más lejos de lo que se suponía que estaban allí. Desvíen a algunos de nuestros escoltas al planeta. Quiero las lecturas de los sensores sobre lo que ocurrió aquí, ordenó Filimertex. Hemos establecido un perímetro despejado. Las unidades de reconocimiento y todos los escuadrones de cazas y escoltas asociados reportan que no hay contacto. Uno de los otros navegantes respondió. Estamos solos, Autarca. Bien, asintió Filimertex. Preparen nuestras naves de salvamento, pero manténganse alerta. No desperdiciaremos lo que no debemos. Sin embargo, todos los capitanes de nave deben regresar al mundo astronave a la primera señal. Si drones y otras naves se desprendieron del casco del mundo astronave, utilizando telequinesis y canto óseo para desmembrar y recolectar los restos de los cruceros Eldar. El hueso espectral podía reemplazarse, los cristales con carga psíquica podían regenerarse, pero estructuras específicas como púlsares, cañones estelares, velas solares y motores gravitatorios requerían tiempo y materiales costosos para su construcción. Aunque no era necesario, era un desperdicio innegable dejar atrás los restos de las naves de su imperio, por pequeñas que fueran. Tenemos las lecturas planetarias preliminares, Autarca. Uno de los navegantes informó a Filimertex. El núcleo y el manto del planeta se encuentran en constante cambio, agitándose y reestratificándose, lo que permite que el agua y los gases enterrados se liberen a la atmósfera. Los ciclos de precipitación ya han comenzado en los segmentos más fríos de la corteza, arrastrando el exceso de polvo y sílice, mientras que dejan suficiente en la estratosfera para reducir la exposición a la radiación solar a los niveles necesarios para fomentar la formación de aminoácidos. En 100 años más, o quizás incluso varias décadas, el planeta se convertirá en la semilla de un mundo doncella. ¿Y la razón de este cambio repentino? Preguntó Filimertex. ¿Hay evidencia del impacto de un asteroide o de alguna otra fuente externa de energía? Se suponía que este planeta era un mundo prácticamente inactivo. Puede que fuera volcánico, pero los continentes estaban fijos en su lugar, al igual que la ubicación general de los flujos de magma bajo él. Este embravecido mar primigenio de roca fundida no se parecía en nada. La energía térmica y cinética lo recorría como sangre, bombeando el magma y arrastrando la corteza. Tales eventos solo podían ser provocados por una fuente de energía externa, y la única realista era el impacto de otro cuerpo interestelar. No. El navegante negó con la cabeza. No hemos encontrado ningún satélite nuevo ni cambio en la masa planetaria que indique una causa externa de este cambio.
Entonces, la causa debe de no ser de este reino, murmuró Filimertex. Hay rastros de perturbaciones psíquicas aquí, pero podrían haber sido causadas por los motores de disformidad de Monkey, replicó uno de los otros navegantes. En respuesta el autarca resopló. ¿Con estas cifras? Suspiró. Los rastros del tránsito disforme y la cantidad de restos de Monkey identificados no coinciden, por no mencionar la cantidad necesaria para destruir por completo a nuestra especie. Un resumen holográfico de los rastros psíquicos identificados por los sensores del mundo astronave apareció con un gesto de su mano y lo envió a todas sus terminales. Algo ha borrado los rastros psíquicos de lo que ha sucedido aquí, incluyendo la causa psíquica del cambio del planeta. Eso es un gran salto de lógica, autarca, respondió otro Eldar. No hay nada aquí, por lo tanto, alguien debió haberlo ocultado. Una lógica ridícula que rozaba la teoría de la conspiración. Ese fue el razonamiento del autarca. En circunstancias normales, cualquiera habría considerado la afirmación dudosa. Sin embargo, en este momento, y es la única que tiene sentido con lo que tenemos ante nosotros, dijo Filimertex mientras se reclinaba en el trono de mando. Los restos de varias flotas de patrulla desorganizadas de nuestro imperio, las señales de la batalla con Monkey y la visión que todos tuvimos. El autarca tamborileó con un dedo sobre su yelmo mientras hablaba. Los Eldar que estuvieron aquí no habrían tenido los dispositivos necesarios para lograr este cambio, e incluso si los hubieran tenido, no habrían resultado en esto. La definición de terraformación de los Monkey no es mucho mejor que la de paisajismo o horticultura doméstica. Incluso con sus armas más destructivas, lo máximo que pueden hacer es reducir un planeta a cenizas. Por lo tanto, se levantó del trono de mando, mientras una imagen holográfica del avión ocupaba el centro del escenario en el puente. Ella hizo esto, tal como fue responsable de lo que todos vieron. Sin embargo, todo rastro de ella ha sido borrado. ¿Qué significa esto, autarca? Preguntó otro miembro de la tripulación del puente. Naves saboteadas por Brightbone. Un planeta renacido a través de medios extraordinarios. Una visión de muerte y renacimiento. Faltan rastros de lo que todas las demás pruebas circunstanciales indicaban que debería estar allí. Era una miríada de mensajes contradictorios que incluso los Eldar encontraban confusos. No lo sé, admitió Filimertex encogiéndose de hombros. Pero ella estaba aquí, y si era una de nosotros, sabía que también estaríamos aquí. El autarca regresó al trono de mando antes de dar sus siguientes órdenes a la flotilla. Preparen nuestra nave de desembarco planetario. Diríjanla al lugar con menos rastros psíquicos. Ahí es donde habría estado más cerca. El líder terrestre del 10 Escuadrón de Guardianes, Seridin, revisó los sellos de su traje al sentir que la nave de desembarco ralentizaba su descenso. Un sentimiento de terror se extendió por él y por todos los demás guardianes asignados a esta misión de reconocimiento. Habían hecho lo que el autarca les había ordenado, concentrándose en el lugar con menos rastros de energía psíquica, pero no se acercaban a un simple vacío. El aire mismo parecía quemado. Purificado hasta no dejar ni la más mínima mota de polvo, espora o incluso microbio. Podía sentir cómo sus sentidos psíquicos se contraían ante el vacío absoluto en el que habían empezado a penetrar. El Inmaterium era algo a lo que todos estaban acostumbrados, y aunque ahora estaba lleno de los susurros de la sedienta, podían oír las corrientes del otro mar incluso en las profundidades del espacio. Ahora, reinaba un silencio que no habían oído ni siquiera en los espacios más oscuros entre las estrellas. Y sabían instintivamente por qué lo sentían así. Se adentraban en los restos cauterizados de una herida similar a un cráter. Carne y piel quemadas hasta convertirse en ceniza negra. Desde la distancia, los sonidos de fondo del Inmaterium enmascaraban la presencia de la herida, como las olas espumosas ocultarían un arrecife poco profundo, pero ahora que descendían al pozo, era evidente lo antinatural que era. Nos acercamos a la superficie. La piloto, Vitira, se comunicó psíquicamente desde su cabina sellada. Cae la lluvia, pero mantengan la atmósfera de su traje separada del entorno. Las aguas son cáusticas y el aire les abrasará los pulmones si entra. El suelo sigue siendo sólido en esta región del planeta, pero no es como las demás. Estén preparados para cualquier cosa. Las imágenes de los sensores de la nave de desembarco entraron en su mente, dándole una vista de 360 grados de todo lo que había a su alrededor antes de desembarcar. El suelo era sólido, como había dicho el piloto. Sin embargo, estaba cubierto por respiraderos de géiseres, picos, losas de piedra, grietas cavernosas y cráteres vitrificados.
Un montón de escombros derrumbados yacía disperso en la distancia, extendiéndose por todo el horizonte occidental. Los flujos de lava solidificada crepitaban al caer sobre ellos gotas negras de lluvia, aún a una temperatura muy superior a los cientos de grados. Seridin activó los aceleradores de su catapulta Shuriken con un pensamiento mientras ponía una mano en las granadas de plasma en su cinturón. Aquí se libró una batalla catastrófica. Había evidencia física evidente de manipulación geológica, pero los rastros psíquicos de quienes moldearon los metales y minerales habían sido borrados. Transfiéreme el mando operativo y abra las puertas, ordenó Seridin. Mantengan la nave en vuelo estacionario, lista para despegar en cualquier momento, pero permanezcan cerca. Este no es lugar para desperdiciar nuestras vidas. Como desees, respondió Vitirá, y el aire silbó al aflojarse las juntas de la lancha de desembarco antes de que las puertas se abrieran, proporcionando cobertura temporal a ambos lados. El guardián líder y su segundo salieron de la nave y se refugiaron junto a las puertas, observando el terreno a ambos lados. Seridin avanzó mientras los demás lo seguían. Camino despejado. Un breve informe psíquico llegó del guardián principal y su ayudante. Avancemos, ordenó Seridin, y los dos salieron de su escondite y corrieron hacia dos losas de piedra separadas, mientras Seridin y otro guardián ocupaban sus lugares tras las puertas y vigilaban las espaldas de sus camaradas. Los dos desaparecieron de la vista por un instante, y transcurrió un tenso segundo antes de que el mensaje psíquico, despejado, llegara de ambos. Un breve suspiro de alivio salió de la nariz de Seridin mientras sus músculos se relajaban ligeramente. Avancen y formen una formación de cuña extendida, ordenó al resto de los guardianes en voz alta. Estaban allí para reconocer la zona que les había sido asignada. Otras naves de desembarco se encontraban lejos, tanto para ampliar su cobertura como para evitar caer en la misma trampa, si la hubiera. El grupo de Seridin viajaría desde el campo de losas de piedra hacia lo que debería haber sido una línea continua de valles y desfiladeros, pero los puntos de referencia habían desaparecido, dejando solo ríos de lava. Caminaron por el suelo en esa dirección, deslizándose hacia abajo y luego ascendiendo por los bordes de los cráteres sin incidentes, mientras la lancha de desembarco los seguía a unos 50 metros, suspendida a un breve salto del suelo. Ninguna emboscada ni terremoto los perturbó mientras avanzaban bajo la lluvia fría. Lo único que los perturbaba era el vacío infinito que los rodeaba por todos lados, oprimiendo sus almas como si hubieran sido transportados a aguas abisales donde no se permitía la luz ni el sonido. Seridin, he encontrado algo, lo llamó uno de los guardianes. El tono de la mujer era sombrío, pero no alarmado. Mantén la posición, ordenó Seridin, y se dirigió hacia donde estaba el guardián que lo había llamado. A medida que se acercaba, la sensación opresiva aumentaba. Su visión oscilaba entre lo que tenía ante sus ojos y una oscuridad infinita por doquier, que no podía hacer más que atravesar. Seridin susurró una breve plegaria a Suryan, el creador de los Eldar, y reforzó sus protecciones mentales. Contrariamente a la intuición, la fuente del vacío provenía del propio Inmaterium. Pensamientos y conceptos emanaban de él, infectando su mente con información que no podía comprender. Finalmente, la guardiana que lo había llamado apareció. Observaba algo enterrado en el suelo, y aunque su rostro estaba oculto tras su casco, Seridin percibió por su postura que estaba confundida. ¿Qué has encontrado? Seridin le preguntó al guardián mientras este se ponía a su alcance. Un arma, un mensaje o un error, no lo sé. Respondió la mujer. Observaba lo que parecía la punta de una flecha enterrada en el suelo. Era blanca como el hueso, casi cristalina. La señal reveladora de hueso espectral. Pero también podían sentir que la fuente de las visiones que les susurraban estaba enterrada al otro lado. ¿Nos atrevemos a tocarla? Preguntó el guardián con cautela. Era evidente que se trataba de un campo de batalla, y aunque la flecha parecía arcaica, era un artefacto psíquico de poder desconocido. Nadie sabía qué haría al ser desenterrada. Seridin hizo una pausa por un momento para considerar sus opciones y luego decidió arriesgarse. No sabemos cuánto tiempo nos queda antes de partir. Hablaré directamente con el hueso espectral. Si es de nuestra sangre, al menos debería hablarnos. Hizo un gesto para que el otro guardián diera un paso atrás y luego extendió la palma hacia las plumas de la flecha para comunicarse con ella directamente. Seridin. Un susurro fantasmal le hizo cosquillas en la oreja. El tono le resultaba familiar por alguna razón, aunque no recordaba dónde lo había oído.
Una sonrisa cruzó su rostro cuando la primera parte de su apuesta dio sus frutos al no explotarle inmediatamente en la cara, entonces sintió una fuerza invisible agarrar su mano y envolverla alrededor del eje enterrado de la flecha. Seridin. 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 Una cacofonía de voces lo llamaba con arrullos maternales, mientras una risa orgullosa y victoriosa resonaba en sus tímpanos mientras unas manos suaves y refrescantes le acariciaban las mejillas. Seridin. Despierta. Abrió los ojos y vio a la guardiana sacudiéndolo por el hombro con una mano mientras su catapulta shuriken apuntaba a su mano, la cual aún sujetaba la flecha. Estoy bien, respondió con cansancio. Estoy bien. ¿Cuánto tiempo estuve ausente? Solo un segundo, pero vi que abriste tus sentidos psíquicos por completo, murmuró el otro guardián. ¿Sabes lo peligroso que es eso? Su mano había liberado el hombro de Seridin, pero la catapulta shuriken ahora apuntaba lentamente hacia el guardián principal. Mi alma sigue siendo pura, respondió Seridin, furioso ante la acusación subyacente. Y sigo sirviendo al mundo astronave. Pasó un momento tenso, luego el dedo del guardián dejó el gatillo de la catapulta shuriken. Entonces, por el bien de todos, esperemos que la voz que oíste no fuera la de Irs. La mujer suspiró antes de adoptar un tono más afable. ¿Qué encontramos, Seridin? El guardián principal miró su mano, aún enterrada en el suelo con la flecha, y luego la liberó lentamente. Una flecha de hueso espectral con punta dorada emergió de la tierra. Granos de tierra se desprendieron como gotas de agua, dejándola completamente intacta. Una lección, dijo Seridin lentamente, mientras contemplaba la perfecta armonía entre la materia inmaterial y el paradójico fenómeno paranormal que la coronaba. Una lección que tardaremos mucho en aprender, pero que podemos aprender de todos modos. De repente, un mensaje psíquico los impactó a todos. Actividad sísmica en aumento. Guardianes, regresen a las naves de desembarco. Lo que pisamos no es lo que parece. Apenas recibieron el mensaje, el suelo crujió y retumbó mientras una onda lo recorría como un maremoto. Todos los guardianes, replieguen a la lancha de desembarco. Gritó Seridin mentalmente mientras se tambaleaba de vuelta hacia la nave que se acercaba velozmente y que había estado flotando tras ellos. Su mano seguía envuelta alrededor de la flecha, sosteniéndola contra su pecho, aunque podía sentir su punta brillante quemándole los sentidos psíquicos. El sonido de la tierra retumbante cambió, y con un último crujido, pilares de piedra surgieron del suelo a su alrededor. Cada uno medía decenas de metros de altura, y al alcanzar su máxima altura, las grietas se abrieron, revelando una tapa oculta que se deslizó hacia el suelo, revelando que cada pilar era un ataúd que contenía los restos de una de sus mayores armas. Psicomatones. Gritó Seridin con asombro, deteniéndose para contemplar las máquinas incrustadas en los ataúdes de roca. Seridin. Regresa a la nave. Tenemos que irnos. Gritaron los otros guardianes al pasar junto a él, pero él permaneció donde estaba. Alto. Ordenó. El suelo tiembla. Nuestros antepasados nos protegen, y ningún daño ocurrirá bajo su mirada. Incluso antes de que las palabras salieran de su boca, el temblor disminuyó y luego se detuvo, dejando solo el golpeteo y el silbido de la lluvia ácida cayendo a su alrededor. Los demás guardianes regresaron lentamente a Seridin. Guardián principal, no podemos permitirnos el lujo de perder el tiempo con nuestras vidas. La muerte no es el fin para nosotros. La mujer que originalmente encontró la flecha siseó. Pero nuestra muerte aún no ha llegado, replicó Seridin mientras se acercaba al psicomatón más cercano. ¿Qué les pasó? Preguntó otro de los guardianes. Apenas mantienen su pie. Cada uno tenía todas sus extremidades guardadas, pero era evidente que estaban lejos de estar en forma para el combate. Los bordes derretidos y las articulaciones reventadas indicaban que todos habían perdido todas sus extremidades, antes de que alguien los recogiera y los enterrara juntos. Sí, reconoció Seridin el estatus de sus ancestros. Pero sus almas aún permanecen. Todos los demás Psicomatons habían quedado como cascarones vacíos cuando el grito de aquella que sedienta irrumpió en el material. Cuerpos de Whitebone y Blackstone quedaron atrás como el caparazón desprendido de un insecto. ¿Cómo es posible?, preguntó otro guardián mientras se acercaban, siguiendo a Seridin hacia los psicomatones. Son avatares de la guerra y la violencia excesiva de nuestro oscuro pasado. Todos los demás fueron a la sedienta el día de la caída. No lo sé, admitió Seridin al llegar a la base del ataúd más cercano y contemplar la cabeza dentada del psicomatón. Pero estos son suyos. Podía oír los mismos susurros de la flecha de hueso espectral que provenían de ellos.
Aromas y vistas de hierba fresca y cálida luz solar, filtrada a través de un dosel verde de árboles, emanaban de los núcleos de cada construcción de hueso espectral. Sus manos brillan como el oro, comentó otro. Donde debería haber solo blanco hueso y negro obsidiana, un tercer color cubría los dedos con forma de cuchilla de cada uno. Fueron el dar una vez. Pueden aprender todo lo que nosotros podemos, y quien dejó esta lección nos instruyó en persona, dijo Sheridan mientras volvía a mirar la flecha con punta dorada. Llamen a nuestros cantadores de huesos o a naves de transporte más grandes, ordenó. No podemos dejar atrás a estos supervivientes de la caída. Somos Iyanden. Nuestro imperio es lo que deseamos recuperar. Fueron parte de él y, por lo tanto, comparten nuestro destino. El autarca Filimertex contempló los restos de los psicomatones, aún sepultados en sus ataúdes de piedra. Solo habían tardado unos días en separar todas las colosales construcciones de la corteza del planeta y construir una puerta de telaraña desechable lo suficientemente grande como para transportarlas al mundo astronave. Sin embargo, los antiguos no fueron llevados a bordo como invitados de honor. Actualmente, todo el pelotón se encontraba almacenado cerca de las afueras del mundo astronave, lo más lejos posible del fragmento de Kaine. Toda esta sección de Iyanden podía ser desmantelada en cualquier momento, y varios guardianes fueron desplegados en el exterior para asegurar que nadie más pudiera acercarse a ellos. Habían abandonado el planeta y habían regresado al rumbo original que los videntes habían predicho como el más seguro en el extremo oriental de la galaxia. El Consejo de Videntes estaba debatiendo qué hacer con los psicomatones y la flecha, pero aún no se había llegado a un veredicto. ¿Aetnor? ¿Maerili? ¿Balanon? Les preguntó Filimertex con un murmullo interrogativo, pero los psicomatones no respondieron. Un breve suspiro escapó de la nariz del autarca mientras se rascaba la cabeza. Sabía que no tenía sentido mencionar viejos nombres a los psicomatones. Lo que eran les había sido extraído a martillazos cuando dejaron de reencarnar. Sin embargo, en un momento de soledad, había mencionado nombres de viejos amigos que ya no estaban. ¿Qué pensáis de en qué nos hemos convertido? Preguntó a los psicomatones. Hubo un breve silencio, luego una serie de gorjeos y chirridos irritados vinieron de varios de los psicomatons. Filimertex resopló ante sus comentarios. No los culpes. Ese es el precio que pagan para mantenerse puros. Los hijos que vendrán después serán aún más débiles. Se oyeron chasquidos y crepitaciones furiosas, como el sonido de las castañas al estallar o de la madera húmeda en el fuego. Me parece dudosa esa afirmación, después de ver cuántos de ustedes cayeron ante Ir, respondió Filimertex con una ceja levantada. No se quedan aquí solos, ni la canción de Kaine mantuvo a salvo a nuestros hermanos y hermanas. Ella los ayudó. Un gemido a regañadientes reconoció la acusación de Filimertex, con varios abucheos sombríos comentando lo que su madre fue vista haciendo por última vez. Me temo que esa opción es demasiado tarde para nosotros. Se encogió de hombros. Ya he puesto a los orcos en rumbo de colisión con los Monkey. Cualquier intento de revertirlo fracasaría. De cada psicomatón se escuchó un zumbido divertido y también algunos bufidos alegres. Si todo va bien, los Monkey permanecerán en el olvido, como dices. Su memoria colectiva es tan corta como sus vidas. Por otra parte, el encuentro entre esas dos especies era inevitable. Si el conflicto es ineludible, ¿por qué no habrían de beneficiarse los Eldar? Un sonido de advertencia resonó a su alrededor mientras los psicomatons advertían al autarca sobre la otra deidad que habían visto, así como también de dónde provenían sus uñas doradas con forma de cuchilla. El ladrón que se coló por los confines de nuestro imperio, murmuró Filimertex. Bien, y Yanden puede permitir que los Monkey existan sin ser molestados, siempre y cuando permanezcan en lo que queda de su federación. Convencer a Bieltan llevará más tiempo, pero aparte de ellos, los demás probablemente estarán demasiado ocupados con asuntos internos como para preocuparse por los problemas de las especies inferiores. Tampoco nos responsabilizamos de lo que nuestras razas cliente les hagan. Un rumor satisfecho aceptó la respuesta de los autarcas, luego cayó el silencio mientras transmitían el mensaje final de Isa palabra por palabra a su cerebro. El autarca hizo una pausa por un momento y luego dejó escapar una risa cansada. Los amo, a todos ustedes. ¿Verdad? ¡Qué maternal! Suspiró Filimertex, rascándose la cabeza con una mano mientras se colocaba la otra en la cintura. Necesitaré su ayuda, si eso es lo que ella desea, les dijo a los psicomatones. Quizás los que están aquí sean la mitad de lo que fuimos, pero nuestros parientes están empezando a convertirse en solo la otra mitad.
Una risa oscura resonó por la sala, el primer sonido a Eldari que los psicomatones emitían en mucho tiempo. Habían visto lo que les había sucedido a todos aquellos que no habían abordado un mundo astronave y aún vivían. Una runa apareció en el centro de su pecho, brillando en rojo y naranja con un calor abrasador. La runa de Kaine, la runa de la guerra, el asesinato y la violencia. Voces de barítono comenzaron a cantar, zumbando sin cesar mientras el aire se impregnaba de un aroma a humo y sangre. Las mejores maneras de acabar con la vida se susurraban a todos los que quisieran escuchar. El ángulo del cuchillo necesario para cortar piel, músculo y hueso. Los cálculos instintivos necesarios para corregir la caída de la bala o la curvatura del suelo. Basta, dijo Filimertex en voz baja pero firme, poniendo fin a la canción. Necesitaré al menos un voluntario. Pero prepárense. Sabiendo lo que sé sobre ellos, quienquiera que sea enviado allí quedará atrapado en un aburrimiento sin fin. Siguieron varios momentos llenos de pitidos y silbidos, antes de que un psicomatón emitiera un chirrido derrotado. El autarca asintió al voluntario y luego se apartó de los psicomatones. Hablaré con el consejo de videntes. Mientras tanto, prepárense para el examen de nuestros cantantes de huesos. Las ataduras de nuestra madre les interesarán, y necesitaremos más hermanos y hermanas. Una serie de frambuesas volaron cuando el autarca salió de la habitación. No podemos acaparar el conocimiento para nosotros mismos. Melendry casi gritaba al consejo de videntes cuando Filimertex entró en la sala. Gracias a Dios por los 2 juegos de puertas, pensó, agradeciendo el conjunto de puertas consecutivas tipo esclusa de aire que mantenían las voces de los videntes dentro de la cámara del consejo. Vidente Melendry, no hay suficientes psicomatones para cada mundo astronave, y no tenemos ni idea de cuánto tiempo permanecerán tan cuerdos como están, replicó Tulor, uno de los más jóvenes. En el peor de los casos, podríamos terminar desairando a algunos solo para enfadar a los restantes si los psicomatones resultan estar contaminados. Los informes de los grupos de abordaje en las naves civiles muestran claras señales de que el ser que los abandonó mató a los Eldars en ellas. Nadie se salvó. Por lo tanto, no podemos estar seguros de las intenciones del ser que nos los dejó. Aelondra respondió con gravedad, recordando imágenes de los cadáveres Eldars encontrados en las naves. La mayoría habían sido abandonados para descansar en paz, tendidos en el suelo con los ojos cerrados. Sin embargo, no todos los cuerpos estaban en un estado presentable. Idrinet hizo una mueca cuando apareció un cadáver gravemente desfigurado. A algunos les faltaban partes del cuerpo, evidencia de haber sido víctimas de un robo. A otros se les habían disparado varias veces con armas láser o proyectiles. Algunos habían sido incinerados, y aún menos habían sido aniquilados, probablemente por alguien que dejó una granada justo encima del cadáver. Las señales de profanación en sus cuerpos fueron aplicadas después de la muerte de los habitantes del núcleo, pero aún así fueron profanados. Grunó. Incluso muertos, no merecían ser tratados así. Pero mantener en secreto lo que hemos encontrado aquí es tan peligroso como guardarnos para nosotros mismos el conocimiento de las piedras espirituales, declaró Melendry con enojo. Debemos compartir lo que hemos aprendido. ¿Y entonces qué, clarividente Melendry? Intervino Ulrisor. ¿Le darías a Bieltan más razones para emprender una cruzada contra los humanos? ¿Se lo dirías a Alaitok y a los demás sabiendo que empezarán a buscarla? Podemos prever las consecuencias de nuestras acciones, y lo que sabemos aquí es peligroso. Bieltan ya se enfurecía ante la idea de que razas inferiores ocuparan el trono de poder que dejó vacante la caída del Imperio Eldar. Ese era el lugar al que pretendían que su raza regresara, y las visiones de un imperio humano ya les habían irritado. Esta evidencia de humanos invadiendo y profanando el orgullo Eldar sería suficiente para que comenzaran a purgar varios mundos humanos y así ganar tiempo para que los Eldar se recuperaran y reconstruyeran. Alaitok, por otro lado, era posiblemente aún más problemático. Su runa mundial mostraba una evidente deferencia hacia las antiguas deidades, y lo más probable es que siguieran la primera pista de a dónde se había ido una de ellas. Sin duda, otros mundos astronaves se unirían a ellos, pero eso en sí mismo era un peligro. El ser que había quemado todo rastro de la diosa sin duda seguía con ella, y era hostil a los Eldar. Nada bueno podría resultar de encontrar a la diosa, suponiendo que siquiera quisiera ser encontrada. Se había determinado que el sabotaje de las naves civiles probablemente había sido obra de la deidad desaparecida, así como la eutanasia de todos los habitantes de los mundos del núcleo que se encontraban en ellas. Si seguía colaborando con los humanos contra los Eldar, la reunión entre ellos sería desastrosa. Los Eldar no pueden fragmentarse.
espetó Melendry de repente. Somos Iyanden. El mundo astronave que se encargó de reconstruir nuestro imperio original antes de la corrupción que nos destruyó a todos. Lo hacemos porque deseamos dar a todos nuestros seres queridos un lugar donde ya no tengan que temer la guerra, la enfermedad, la locura ni la depravación. Eso incluye a todos los supervivientes de los mundos astronave. Los demás videntes se quedaron atónitos un momento, sorprendidos por la repentina ruptura de la calma del vidente más anciano. Fue la arrogancia de nuestros antepasados lo que rompió la unidad original que nos mantenía fuertes. La idea de que había Eldars, tanto menores como mayores, entre nosotros. Y Yanden no decide el destino de todos los Eldar. Es solo una parte de un todo que gira al borde de la destrucción. Los demás deben saber lo que ha sucedido aquí. Se lo merecen. El jadeo apasionado de Melendry por su arrebato fue todo lo que se pudo escuchar en la cámara del Consejo de Videntes por unos momentos, lo que permitió a Filimertex sentarse en su asiento habitual de la esquina y sacar una lima de uñas. Vidente Melendry, dijo Tyrios lenta y solemnemente. Este es el Consejo de Videntes. A menos que tu previsión te indique que contárselo al resto de los mundos astronave te llevará a un mejor resultado que mantener las cosas ocultas, debes guardar silencio. Melendry alma plateadas mordió el labio un instante, luego inclinó la cabeza y susurró. Lo entiendo. Esta vez, fue su lado el que el destino abandonó. Por decisión mayoritaria, Iyanden mantendrá a los psicomatones en éxtasis mientras investigamos la naturaleza de la flecha dejada atrás. Tyrios continuó la discusión. Sin embargo, lo que hemos encontrado aquí permanecerá en secreto. No podemos permitirnos desviarnos del camino que ya hemos predicho. Se escuchó un resoplido desde un rincón de la habitación, seguido de un limado de uñas agresivo. Tyrios echó un vistazo a la autarca, solo para verlo observar su larga y puntiaguda uña del pulgar. El Comorraguita se mostraba más desagradable y grosero que de costumbre, pero a pesar de su evidente desdén por la decisión del Consejo de Videntes, Filimertex no hizo ningún comentario ni interrupción. Miletea, continuó Tyrios, decidiendo ignorar a la autarca. Comparte con nosotros lo que nuestros cantores de huesos han descubierto sobre la flecha. La vidente Miletea sacó un cristal de conocimiento oculto en la manga de su túnica y lo envió al centro de la mesa del proyector holográfico con sus generadores gravitatorios en miniatura integrados. El espacio se ahuecó alrededor del cristal, manteniéndolo en su lugar mientras la luz lo atravesaba desde abajo, mostrando un informe de lo que habían encontrado los cantores de huesos de Iyanden. La voz reportada por el líder guardián Seridin no llegó a nuestros cantores de huesos, informó Miletea. El material parece ser una composición muy compleja de hueso espectral, lo que ha dado a nuestros cantores de huesos la capacidad de reforzar sus propias composiciones. Sin embargo, la parte realmente valiosa es la punta dorada. La imagen se amplió, enfocándose en la punta de la flecha. Como todos saben, todos los niños nacidos desde la caída tienen sus sentidos psíquicos atados y sus almas cegadas. Cualquier padre que no pueda hacer esto con su propio hijo debe entregar el alma joven a quienes la cuidan. No hacerlo invita a la condenación, ya que los demonios pueden oler un alma desprotegida incluso bajo todas nuestras protecciones. Y la razón principal de nuestra involución, pensó Filimertex con tristeza. Todos los futuros Eldars verían atrofiado su desarrollo psíquico en comparación con los Eldars debido a esto. La falta de experimentación temprana con sus habilidades psíquicas ralentizaría su crecimiento, y los psíquicos potenciales más fuertes que no pudieran ser cegados o inmovilizados por el nutricionista en su infancia podrían incluso tener que ser puestos en éxtasis o sacrificados para proteger el mundo astronave. Había aceptado eso como el costo de la supervivencia, como el resto de los Eldar en Iyanden y casi todos los otros mundos astronave. Sin embargo, y este material dorado ofrece una alternativa, continuó Miletea, con una voz tan cálida como el brillo dorado de la punta de la flecha. Su mera existencia actúa como un elemento disuasorio contra las cosas del Inmaterium. Propongo que lo usemos para proteger nuestras guarderías, para permitir que las almas jóvenes desarrollen sus talentos a una edad más temprana y evitarles a sus padres el dolor de la separación. El hueso espectral dorado repelía naturalmente el contacto de la disformidad y a todas las demás criaturas. Si se replicara, incluso una fina capa que cubriera las cámaras de enfermería del mundo astronave podría mejorar la calidad de vida de los hijos y padres de Iyanden. ¿Es seguro?, preguntó Seraparielle con nerviosismo. Entiendo que todos los escuadrones de guardianes se sintieron incómodos en presencia de esa cosa. Aunque doloroso para nuestros sentidos psíquicos, mientras no atraviese la piel, cualquier daño que sufra es meramente temporal, respondió Miletea.
En todo caso, enseñará a las almas jóvenes a no tocar nada con sus sentidos psíquicos sin permiso, conocimiento o precaución. Entonces, qué bien, ¿cuánto tardaremos en replicarlo? Había un deje de desesperación en la voz de Seraparielle. Era la primera buena noticia que recibían desde el éxito de Melendry con las piedras espirituales, pero incluso eso estaba teñido del sombrío recordatorio de que no había suficientes piedras espirituales para todos los Eldar de Iyanden. Este material dorado estaba hecho de hueso espectral y, en teoría, podía producirse tantas veces como fuera necesario, siempre que se aprendiera la canción que lo componía. Nuestros cantores de huesos trabajan como si nada, pero no podemos prometer nada, dijo Miletea con tristeza. Los conceptos que contiene son familiares pero a la vez ajenos, y su naturaleza paradójica les quema las cuerdas vocales a nuestros cantores de huesos. ¿No podemos usar a los psicomatones para que nos ayuden en este sentido? Preguntó el Uriane. El material ya cubre sus uñas. Seguramente saben cómo crearlo. ¿Y poner los oídos de nuestras jóvenes almas junto a las bocas de los esclavos de Kaine? Resopló Miletea. Los he visto y oído sus pensamientos. Solo piensan en la violencia y en el método para llevarla a cabo. Para ellos, somos meros bienes para la máquina de guerra. El riesgo es demasiado grande. El fragmento de Kaine ha estado tranquilo desde la visión, pero no sabemos cuánto tiempo esperará ni si espera en absoluto. El fragmento de Kaine había permanecido inquietantemente silencioso desde que los Eldar presenciaron la visión de muerte, destrucción y un milagro imperfecto. Sin embargo, lo que una vez fue alivio se fue convirtiendo gradualmente en sospecha. Los cantadores de huesos con suficiente fuerza pueden mantener el control del hueso espectral que crean, dijo Miletea con cautela. El mensaje que Seridin escuchó probablemente sea un uso de esa habilidad. Los psicomatones y el fragmento de Kaine podrían estar simplemente esperando el momento oportuno, para hablar con los hijos de Iyanden cuando sean más vulnerables. Esa es una acusación infundada, Miletea advirtió el Uriane. Puede que sea horrible, pero Kaela Mensa Kaine es hermano de Asuryan y nuestro padre espiritual. Es su fuerza la que tomamos prestada para protegernos de los demonios, y su sendero el que los Asuryani recorren. Había un matiz de ira en su voz, a pesar de usar el título completo del dios de las manos de sangre. Como la vidente que una vez estuvo enamorada del Arlequín, conocía todas las leyendas y cuentos populares de sus deidades. La confesión del asesinato de Eldanesh, junto con su importancia como dios de la guerra, fue un duro recordatorio de que, aunque horrible, era necesario para ellos en más de un sentido. Como mundo astronave que ya había decidido fundar los santuarios de aspecto, era hipócrita odiar a Kaine mientras lo usaban para su salvación. ¿De verdad, clarividente Luriane? Replicó Miletea, ignorando el mensaje poéticamente velado. ¿No fue Kaine quien intentó matarnos a todos en las antiguas leyendas? ¿No fue Kaine quien mató a la bella Eldanesh? ¿No fue Kaine quien nos susurró durante las últimas décadas, empujándonos a todos a la guerra contra los demás mundos astronave y contra nosotros mismos? ¿Tienes una visión que respalde esta conjetura, Miletea? Interrumpió Tirios antes de que el Uriane pudiera replicar. Puede que Kaine no les susurre en ese momento, pero las tensiones preexistentes no habían desaparecido. Miletea aún desconfiaba de los dioses, del Arlequín y de todo lo que no fuera el Eldar de Iyanden. Sin embargo, esa desconfianza no se basaba en meros prejuicios, sino en su propia experiencia con el don de la empatía. No lo creo, admitió Miletea. Pero ¿qué garantía hay de que esa visión no llegue demasiado tarde? ¿Podemos permitirnos la posibilidad de exponer a los jóvenes de Iyanden a la canción de Kaine? No podemos arriesgarnos a depender de los psicomatones. Aunque lleve tiempo, deberíamos esperar a que nuestros cantores de huesos dominen esta nueva canción. ¿Puedo? Interrumpió Filimertex desde un rincón, apartando la punta de su túnica para guardar la lima de uñas en una bolsa que llevaba en el cinturón. Autarca, esto es de lo más inapropiado, advirtió Idrinek mientras el hombre se acercaba a la mesa. Melendry lo observó con cautela y su mano derecha se movió hacia la abertura de su manga izquierda. Filimertex observó esto desde su visión periférica mientras se acercaba a la mesa del proyector holográfico. Al contrario, vidente. Dijo al unirse a los videntes en su círculo. Como los psicomatones son armas de guerra, las discusiones sobre ellos y su naturaleza son un asunto militar. Por lo tanto, según tus propias reglas, son de mi competencia, lo que me da motivos suficientes para aportar información sobre este asunto. Su mano, larga y con uñas, se posó sobre el hombro de Idrinet, quien inmediatamente la ignoró, con las orejas puntiagudas erguidas, indignada, como un Girinx.
Los psicomatones son nuestro pasado común y los más antiguos de nuestros servidores públicos auténticos. Continuó Filimertex mientras sacaba un cristal de conocimiento de debajo de su túnica y lo lanzaba al centro de la mesa, haciendo que el cristal de Militea orbitara a su alrededor. No dirigen ni trazan estrategias. Solo existen para matar, y por lo tanto obedecen la voluntad de los Eldar. Incluso si les ordenáramos que se lanzaran a una carga suicida contra el Inmaterium, nos obedecerían siempre que seamos unánimes en nuestra petición. Si les pedimos que nos proporcionen el material dorado, lo crearán para que podamos usarlo. Qué gentiles son al respetar la voluntad del pueblo. La voz de Militea estaba cargada de sarcasmo. ¿Seguirá siendo así incluso si cae la mensa Caine los llama? No, admitió Filimertex encogiéndose de hombros. Pero el dios de la guerra no es más que un dios. Es nuestra voluntad manifestada y nuestra ira hecha realidad. Oímos su canción porque deseamos escucharla y porque la necesitamos. Entonces, ¿qué propones que hagamos con ellos, autarca? Preguntó Ulrisor. Filimertex señaló con la mano la información que se mostraba sobre la mesa. Los psicomatones que encontramos han sido reforzados por el ser que todos vimos. Pueden sentir su toque en ellos, atándolos aquí como seres vivos. Deseo verlos restaurados y desplegados en los mundos del núcleo. Los otros Eldar se resistieron a su declaración. Te has vuelto loco, autarca. Gritó a Elondra. Son los avatares de la violencia y la carnicería desmedidas. ¿Cuánto tiempo crees que aguantarán tan cerca de la sedienta? ¿Por qué los desplegarías en los mundos del núcleo? Preguntó Turor con tono agresivo y furioso. Cualquier nave que se usara para entregarlos allí correría un grave riesgo, y no veo qué se ganaría dejándolos allí. Nuestros problemas recientes se centran en la falta de piedras espirituales, continuó Filimertex, ignorándolos a ambos. Y la razón es la dificultad de regresar a nuestros mundos del núcleo para cosechar el sufrimiento y la pena de nuestra especie. Por el momento, solo los Asuryani pueden hacerlo. Sin embargo, solo pueden proporcionar una cierta cantidad para la demanda de miles de millones de almas. Filimertex envió otro cristal de conocimiento al centro de la mesa, golpeando el que tenía la información sobre los Psicomatons y reemplazándolo con una lista de todos los mundos astronave con los que habían contactado y su población conocida. Pero morir sin uno significa la condenación eterna, dijo con gravedad. Lo que los hace más valiosos que la comida, los minerales o cualquier otro objeto imaginable. En tales circunstancias, la única manera fácil de conseguir más es tomarlos de otro mundo astronave. Eso es, hasta que se puedan establecer suficientes santuarios de aspecto y se perfeccione el método de saqueo de los mundos del núcleo. El autarca hizo un gesto con la mano, resaltando varios de los mundos astronave en rojo, y un gráfico al lado de cada uno mostrando una disminución constante de sus poblaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, ya estamos en guerra con el caos. Incluso ahora, los Eldar caen en batalla contra los demonios en estos mundos astronave asediados, y sus almas son reclamadas por la sedienta. Estos mundos astronave son los más desesperados, y los que menos guerreros les sobran para recolectar sus propias piedras espirituales. Por muy rápido que avancemos, nunca les bastará, pues ya están perdiendo a sus seres queridos. Tomarán lo que consideren necesario para sobrevivir de quienes creen que tienen más o que son menos merecedores a sus ojos. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, la guerra entre los Eldar es inevitable incluso sin la canción de Caine hasta que se resuelva este problema económico. Se hizo un silencio sombrío entre los videntes, pues conocían este problema desde hacía tiempo, pero no tenían forma de evitarlo. Habían intentado ganar tiempo fomentando relaciones amistosas entre los mundos astronave, mostrando muestras de genuina preocupación y compasión por la difícil situación ajena, pero las emociones y los buenos deseos tenían un límite. Al final, no podían hacer mucho, y no era suficiente para detener la guerra que se avecinaba. Solo sobrevivir. Los psicomatones aportan la mitad de esta solución para aumentar el suministro de piedras espirituales, dijo Filimertex con un toque de risa forzada, rompiendo el silencio. Ellos aportarán la violencia necesaria para abrir un camino y que quienes enviemos a recolectar las piedras espirituales puedan hacerlo sin ser molestados y así obtener mayores cosechas. ¿Y la otra mitad? Autarca, preguntó Irinet, quien ya había visto la guerra con sus propios ojos en el futuro. Aún no estaba seguro, pero estaba dispuesto a escuchar, ya que las palabras del autarca seguían su visión. El problema con los mundos del núcleo es su proximidad a la disformidad, dijo Filimertex mientras arrojaba otro cristal de conocimiento al centro de la mesa.
Los demonios pueden manifestarse sobre ellos infinitamente, lo que significa que cualquier operación sobre ellos requiere una cantidad infinita de refuerzos. Apareció la imagen de un planeta en ruinas cubierto de nubes rosadas y púrpuras surcadas por relámpagos de neón. Por lo tanto, cualquier operación en su superficie solo puede tener éxito con sigilo. Sin embargo, el sigilo conlleva una reducción en la cantidad de fuerzas que podemos transportar, y una reducción proporcional en la probabilidad de supervivencia si nuestras fuerzas son descubiertas. Si a eso le sumamos los constantes susurros de la sedienta, los guerreros del aspecto de Asuryani son nuestra única opción para recuperar las piedras espirituales de forma segura. Sus tácticas militares especializadas y su férrea concentración les proporcionarán la fuerza marcial y espiritual para emprender el viaje de ida y vuelta a los mundos del núcleo, o al menos les darán una oportunidad de luchar donde todas las demás fracasarían. Apareció una lista de la capacidad máxima de carga proyectada de las naves furtivas que podrían acercarse lo suficiente al planeta sin ser detectadas. Era suficiente para albergar un pequeño ejército, con tanques, caballeros espectrales y naves voladoras. Sin embargo, ante el asedio de un sinfín de demonios, no era suficiente. Filimertex dejó que las simulaciones cargadas en el cristal se reprodujeran, mostrando el tiempo previsto que cada combinación de fuerzas podría resistir contra los demonios hasta ser superados. Luego, sonrió y dijo: sin embargo, ¿y si no tuviéramos que volver a escondidas a nuestros hogares ancestrales como alimañas? ¡Qué idea tan descabellada!, resopló Seraparielle. Nuestras fuerzas luchan contra las fuerzas del caos incluso lejos de la disformidad. Combatirlo de frente es una locura. Una nave más grande podría traer más fuerzas, pero aumentaba las probabilidades de ser detectado por el caos. Con las barreras entre lo real y lo irreal tan delgadas cerca de los mundos del núcleo, cualquier cantidad de demonios podría simplemente manifestarse cerca o sobre cualquier nave que se acercara y comenzara a atacar a los que estaban a bordo incluso antes de que llegaran al planeta. Si nos acercamos a los mundos del núcleo desde la órbita o la disformidad, tienes razón. Filimertex asintió. Pero hay una tercera opción. Una opción que aún permite la ida, incluso si el camino de vuelta ha quedado reducido a escombros. Todos los videntes se resistieron a lo que él insinuó. Turi, balbució Miletea. Otra vez te atreves a sugerir que colaboremos con la ciudad oscura. Las puertas de la telaraña que conducen a los mundos del núcleo siguen intactas. Los escuadrones suicidas como Raguitas han destruido las puertas de los mundos del núcleo. Sin embargo, solo cerraron la puerta que lleva a Comorrak. La puerta que conduce fuera de la ciudad oscura sigue en pie. Utilizándolas, podemos asaltar los mundos del núcleo sin ser detectados. Tendremos que enviar naves para abandonar el planeta. Pero, con solo preocuparnos por la huida, podemos enviar muchas más fuerzas en mucho menos tiempo. Más Eldar significa más manos y mentes para reunir piedras espirituales, lo que reduce el tiempo que necesitamos permanecer allí, por extensión, el tiempo de exposición. Sus palabras fueron precipitadas, antes de que los demás videntes pudieran recuperarse de la sorpresa de su sugerencia. Si añadimos a los psicomatones a esto, nuestra gente tendrá todas las fuerzas terrestres necesarias. Nos mantendrán a salvo hasta que llegue el momento de abrirnos paso a través de los demonios convergentes y escapar al vacío. Las bocas se abrieron y cerraron mientras los demás videntes procesaban las palabras del autarca, incluso intuyendo el futuro para ver si tal cosa era viable. Pero, antes de que pudieran terminar, Filimertex volvió a hablar. Por supuesto, Comorrak necesitará una compensación por sus servicios, por pequeños que sean. Como mínimo, será necesario obsequiarles un solo psicomatón, simplemente para restablecer las relaciones comerciales entre Iyanden y Comorrak. ¡Qué locura!, gritó Miletea instintivamente. ¿Qué bien podría salir de darle a la ciudad oscura uno de los psicomatones? Los psicomatones no pertenecen solo a Iyanden, ni a Bieltan, ni a Saiman, ni a ninguno de los mundos astronave. No pertenecen solo a los exoritas, ni son posesión exclusiva de los habitantes de Comorrak, replicó Filimertex con firmeza. Son los soldados de los Eldar, y eso nos incluye a todos. El regreso de al menos uno servirá como recordatorio para todos de que éramos una sola especie. ¿Qué más necesitas para que tu plan funcione, autarca?, intervino Melendry antes de que se desatara una discusión a gritos. Su voz sonaba extremadamente cansada, pero había un destello de esperanza en sus ojos. Para empezar, necesitaré permiso para contactar con los Knib y conseguir uno o dos demonios con garras y algunos accesorios para ellos, y quizás algunas otras razas de nuestros antiguos clientes.
Luego necesitaré 2 guardianes voluntarios para conseguir una audiencia con un conocido mío, y también, ya he oído suficiente. Se oyó un trueno cuando un rayo psíquico surgió de Serapariella y quemó el techo. Nos pides que vendamos a nuestros parientes como esclavos para poder comerciar con la ciudad oscura. Gruñó. ¿Has olvidado quién es la sedienta? ¿Has olvidado cómo surgió? Yo también pensé que huir de nuestro aborrecible pasado era la única forma de sobrevivir, pero ahora veo el precio de vivir en negación eternamente. Filimertex se encogió de hombros. La pureza y la aversión a todo lo que pudiera asociarse con la sedienta dominaban la toma de decisiones de los Eldar. Todo se hacía para evitar la condenación, pero eso significaba que solo se podía tomar el camino más puro e irónicamente perfecto. El autarca podía ver la forma inflexible e impenitente en que se adentrarían en el peligro, y hasta hacía poco lo había aceptado como el precio de la supervivencia. Entonces, ¿ennegrecerás el alma de Iyanden con la mancha de los comorraditas? Siseó Seraparielle, mientras le salían chispas de los ojos. El autarca negó con la cabeza. No es mi intención imitarlos, pero incluso el mal tiene su utilidad. Recordó la razón por la que se le había permitido estar en Iyanden y la conclusión a la que había llegado hacía solo unos cientos de años. Además, también son Eldar, replicó. Ignorarlos por más tiempo dividirá a nuestra especie. Como exativista, ¿no comprenderás la tragedia de eso? Que caigan. Tuvieron su oportunidad, como cualquier habitante del núcleo. Gritó Seraparielle. Por haber estado en primera línea con todos aquellos que intentaron apartar a nuestra gente del mal, sé lo inútil que es intentar convencerlos. Pasó un rato jadeando, recuperando el aliento y la calma tras su arrebato. No hay salvación, ni alternativa, ni apaciguamiento, ningún mensaje que escuchen, concluyó en voz baja. La única manera de huir de su llamado es mantenerse puro. Quizás. El autarca asintió, imperturbable ante el repentino arrebato de ira, lo suficientemente intenso como para provocar un efecto psíquico. De todas formas, la utilidad de Comorrag y las puertas restantes de la telaraña es incuestionable. La cuestión es cuánto costará. Se inclinó hacia Seraparielle, mirándola fijamente a los ojos. Dices que 2 almas de Iyanden son demasiado, pero te garantizo que harán mucho más y estarán mucho más seguras en mis manos que si las enviaran a morir luchando contra los demonios. Seraparielle apretó los dientes. Había accedido a que el sistema sendero subiera a bordo de Iyanden. Por lo tanto, ya había decidido que existía un nivel aceptable de sacrificio para la salvación de Iyanden. El resultado final de ambas propuestas era que las vidas de los Eldar se sacrificarían para salvar el mundo astronave. El cómo era un asunto trivial en comparación. Por otra parte, este plan se basa en que los psicomatones estén en condiciones de combate, dijo Filimertex, sonriendo, volviéndose hacia cada vidente con expresión apaciguadora. Pueden tomarse su tiempo para prever los resultados de mis acciones mientras me comunico con los demás mundos astronave. El Consejo de Videntes consideró que lo que encontramos debía mantenerse en secreto, advirtió Tyrios. Revelar lo que encontramos aquí invita al desastre. Se invita al desastre porque se comparte un secreto y no se usa. Filimertex suspiró. El mundo astronave Ilkaite tiene los cantores de huesos más talentosos de todos los mundos astronave, y posee la runa mundial del yelmo omnisciente de Eldanesh. Conocen el precio del conocimiento y lo que puede hacer. Pueden jurar guardar el secreto si se lo pedimos. A cambio, quizá tengamos que compartir un psicomatón e incluirlo en el trato por las puertas de la telaraña de Comorrag. Baranta podría ser otro dispuesto a negociar con nosotros. Puede que tengan la mayor cantidad de artesanos, pero también odian el caos por cómo sofoca su creatividad. Su ayuda puede ser valiosa para convencer a los demás mundos astronave de que se unan a nosotros. Un escalofrío recorrió la columna de Melendry. ¿Cómo sabes esto, Filimertex? Esta información no era de dominio público, y le llegó con demasiada fluidez como para ser algo improvisado. Era como si recordara algo que había memorizado hacía mucho tiempo, como recitar las respuestas de un examen que ya había aprobado. ¿Crees que fue casualidad lo que me trajo a las puertas de Iyanden? Respondió Filimertex. La mano de Melendry se crispó, acercándose lentamente a la abertura de su manga. Ella sospechaba que no, pero ambos habían fingido que solo había sido casualidad lo que lo trajo ante ella. Pero ahora él lo admitía. Había elegido Iyanden, igual que había elegido el nombre de su nieta delante de ella. Iyanden. Iyandra. La referencia era un halago obvio, casi descarado, hacia el mundo astronave.
Pero el nombre le había traído un poco de alegría y esperanza al oírlo por primera vez, cuando aún desconocía la edad y el origen de Filimertex. Ella dio un pequeño paso atrás, alejándose de él. Él le había confesado que había elegido a Yanden. Estaba abandonando la apariencia de casualidad y desgracia que había existido entre ellos, revelando las frías y calculadoras premeditaciones y planes de la criatura ancestral que ella sabía que era. Basta. Tronó la voz de Tyrios. Te estás extralimitando, como Ragita. El rango que ostenta te lo otorgó el vidente Melendri con el permiso del consejo. Nosotros también podemos revocarlo. Es el consejo de videntes quien decide el camino que sigue Yanden, no tú. Filimertex se rió entre dientes y luego se giró hacia Melendri. ¿Y qué ves con tu previsión, vidente? ¿Qué pasará cuando me eches de aquí con mi rango arrebatado y mis palabras ignoradas? Idrinet se resistió a la flagrante amenaza que el Comorraguita había pronunciado al Consejo de Videntes. Eran 9, los videntes más consumados, y por extensión, psíquicos, de sus respectivas edades. Aún así, se atrevió a amenazarlos con hacerles daño a todos. La conmoción se convirtió en rabia, y sintió que le subía la presión arterial, enrojeciéndole la cara y las orejas. Pero, al abrir la boca para gritar, sintió un escalofrío que le recorrió el pecho. Se extendió como una helada repentina que congela un campo de hierba. El toque psíquico de alguien estaba anulando el control que tenía sobre su ropa. Instintivamente, extendió la mano para recuperar el control. Pero, mientras recalentaba las secciones congeladas, el frío le envolvió el cuello. Luego desapareció, cuando una fina fibra de hueso espectral se desprendió del resto de su ropa. El círculo de fibra de hueso espectral se cerró alrededor de su cuello, atravesando la piel y el hueso como un alambre caliente a través de la mantequilla. PHSSSHH. La sangre brotó, lanzando la cabeza de Idrinet como el corcho de una botella de champán. En ese momento, como si el sonido de la sangre saliendo a chorros fuera el disparo de una pistola de salida, Filimertex saltó. Se abalanzó sobre Melendri, quien buscaba algo en su manga izquierda. Los demás videntes convocaron sus bastones o espadas de los estantes de las paredes. Mientras tanto, los labios del autarca se fruncieron como si fuera a besarlo, y luego sopló entre ellos, silbando. Diminutas púas de hueso espectral sobresalían hacia el interior de la mesa, agrietando los generadores gravitatorios que contenían los cristales de conocimiento que Filimertex y Militea habían dejado en sus manos. Los 4 chocaron, completando una runa fragmentada que se había desintegrado entre los 3 cristales que Filimertex había dejado. La runa detonó, esparciendo fragmentos de cristal por todas partes como una granada de fragmentación. El destello de luz y sonido aturdió a los videntes del otro lado de la mesa. Sus ojos y oídos estaban fijos en Filimertex, quien estaba detrás de la explosión. Entonces, la oleada de fragmentos los golpeó a todos. Fragmentos de cristal salpicaron la habitación, hiriendo a todos excepto a Melendri. Un escudo psíquico preparado la rodeaba. Incluso el autarca resultó herido por los fragmentos. Uno le rompió el ojo derecho, mientras que otros 2 le marcaron el puente de la nariz y la mejilla. Pero, a pesar del sangrado de un ojo y 2 cortes que parecían dolorosos, el autarca se limitó a sonreír mientras se acercaba a Melendri. Su mano izquierda atravesó el escudo de Melendri. Debilitada al desviar los fragmentos de cristal de su bomba improvisada, dejó pasar la mano, cerrándose sobre la muñeca derecha de Melendri. Sus dedos se estiraron hacia la empuñadura de la espada de la bruja oculta en su manga izquierda. Pero se aflojaron cuando una uña afilada le perforó la piel y le cortó los tendones. El autarca no se detuvo allí. Pasó junto a Melendri, doblándole el brazo hacia atrás y obligándola a seguirlo. Ambos movieron uno alrededor del otro, como si bailaran un tango retorcido. Aún así, Filimertex se aseguró de mantener a Melendri entre él y los videntes de su lado de la mesa. Pero, mientras giraban, el otro brazo de Filimertex le rodeó el cuello como una boa constrictor. Unas uñas largas se le clavaron en las mejillas y la barbilla como si fueran colmillos. Entonces tiró, como quien usa un trozo de cuerda enrollado alrededor de una peonza para hacerla girar. El cuello de Melendri se quebró, girando 270 grados antes de quedar inerte como el resto de su cuerpo. Sin embargo, la matanza no había terminado. El brazo que la rodeaba el cuello se deslizó por la manga que ocultaba su espada de la bruja y la arrancó de las correas que la sujetaban a su antebrazo. El autarca la apuñaló 3 veces. En el corazón, el pulmón derecho y la base del cráneo. Luego, arrojó el cuerpo que había matado 4 veces por encima del hombro hacia Ulrisor, seguido de su espada de la bruja.
El tercer vidente más antiguo atrapó el cadáver de Melender y evitó por poco ser atravesado por la espada de la bruja. Mientras estaba distraído, Filimertex se puso a trabajar en el segundo Tirios más antiguo. Tirios atacó con su bastón afilado. El sentido común habría hecho que el Comorraguita retrocediera. Avanzar era empalarse en el arma de Tirios. Sin embargo, con una sonrisa demente, Filimertex se abalanzó. La hoja curva del bastón de Tirios entró justo entre sus costillas, perforando su corazón. Aún así, el autarca continuó avanzando, atravesando su cuerpo con la hoja hasta que Tirios estuvo al alcance de su brazo. Con ambas manos sujetando el bastón, Tirios no pudo hacer nada más que mirar con asombro cómo la afilada uña de Filimertex le perforaba la yugular, salpicando sangre por las paredes. La uña maltratada arrancó el pulgar de Filimertex mientras apartaba la mano del cuello del vidente para poder agarrar el cuerpo ahora anémico de Tirios por los hombros. Con un tirón brutal, obligó a Tirios a inclinarse hacia el lugar donde la rodilla del autarca se disparó y destrozó la caja torácica del vidente. Fragmentos de hueso perforaron los órganos del vidente. Entonces, las manos que sujetaban sus hombros se extendieron para sujetar el cráneo del moribundo por ambos lados. Filimertex obligó a Tirios a mirar hacia arriba, exponiendo la parte más débil del cráneo. Con un golpe certero con la frente, Filimertex colapsó la cavidad nasal de Tirios. Fragmentos de hueso fueron empujados hacia arriba, hacia el cerebro. Filimertex soltó al vidente, ahora completamente muerto, y luego extrajo el bastón afilado de su cuerpo. La sangre brotó a borbotones por un instante, antes de detenerse de forma antinatural. Simultáneamente, los capilares del ojo y la nariz restantes de Filimertex estallaron. Su sangre fluía ahora según sus órdenes psíquicas, en lugar de la bomba orgánica dañada en su pecho. Sin embargo, incluso con un ojo inyectado en sangre y riachuelos rojos corriendo por su mejilla y labios desde una nariz sangrante y una órbita derecha arruinada, el Comorraguita sonrió al resto de ellos mientras hacía girar el bastón afilado en su mano. Idrinet parpadeó, regresando del futuro que aún no había sucedido, y se quedó mirando la espalda del autarca. ¿Qué eres? Siseó, recordando la sonrisa casi serena en el rostro de Filimertex mientras los mataba a todos. Soy un Eldar de antes de que existiera el Imperio, respondió el autarca sin mirarlo. Recuerdo cuando aún luchábamos contra Krorks y no contra orcos. Todos mis demás hermanos y hermanas dejaron de ser Eldar hace mucho tiempo, por aburrimiento o por gloria. Pero, sobre todo, soy el autarca de Iyanden y sirvo al mundo astronave y su misión. ¿Crees que matándonos a todos completarás tu golpe? Gruñó Tirios. En cuestión de segundos, el autarca había despachado a los psíquicos más veteranos y experimentados sin armas ni hechizos psíquicos importantes. Es más, a pesar de haber tenido una visión de su propio asesinato, sabían que ese no era el final. Incluso si habían descubierto una serie de trampas, existían otros métodos de asesinato que el autarca aún no había revelado. Sin mencionar que algunos de sus otros preparativos ya eran inmutables. La lima de uñas que el autarca había estado usando no había aparecido en esa visión, y la bomba improvisada seguía colocada en el centro de la mesa. Tirios reconoció que Filimertex podía matarlos a todos. Incluso si lo vieran en el futuro, no habría forma inmediata de evitarlo. La espada les había presionado la garganta sin que se dieran cuenta. Por lo tanto, habló de lo que sucedería después de la matanza. El gobierno de Iyanden no se decide democráticamente ni tiene la edad suficiente para ser indiscutible, replicó Filimertex con calma. Muchos pueden estar en desacuerdo con lo que hago, pero el incumplimiento no es lo mismo que el rechazo. Estaré bien si tan solo un tercio o menos de los guardianes se ponen de mi lado. Mientras quienes me abandonen duden si vale la pena matar a quienes sirvieron a su lado, puedo reclamar Iyanden como mío con solo 9 asesinatos. Levantó la mano con 5 dedos extendidos. Para explicarlo mejor, un golpe de estado tiene éxito si se mantienen 5 cosas. El ejército, los cargos de poder político, la legitimidad, la economía y la vox populi. Ya soy el autarca de Iyanden. Los guardianes permanecerán bajo mi control, incluso si disminuyen sus números. Si estuvieras vivo, podría haber algún movimiento que te apoyara para mantener tu legitimidad. Sin embargo, muerto, nadie más que yo tiene una posición política que haya sido reconocida provisionalmente por todos a bordo de Iyanden. Cualquier otro que intente acceder a un nuevo puesto se encontrará no solo como mi enemigo, sino también como el enemigo de todos los demás Eldars ambiciosos que lo respaldan. El autarca bajó 3 dedos. Acababa de explicar su interconexión y de aclarar quién los controlaría.
Y Yanden ya no tiene una verdadera economía, como los mundos del núcleo. No necesitamos nada, solo deseos. Pero las piedras espirituales cambian esto. La moneda de la salvación es algo muy codiciado. Naturalmente, yo sería el único a cargo de esto, sin ti. Bajó otro dedo, dejando solo uno. La Vox Populi es lo más difícil para mí, pero no es tan problemática como te imaginas. Señaló las puertas tipo esclusa de aire que eran la única entrada a la cámara del Consejo de Videntes. Nadie sabe qué ocurre aquí, y como único superviviente, mi palabra es todo lo que tendrán sobre por qué la estructura política de Yanden se parece a la de Bieltan. No durará mucho, gruñó Kyrios. No eres más que un hombre, por vil o insidioso que seas. Mátanos, y otro vendrá a por ti con el tiempo. Ese es el único destino para quienes predican que la fuerza da la razón. Si no obtengo resultados, tienes razón. Filimertex se encogió de hombros. Sin embargo, ya he descrito el plan para la salvación de Yanden, y solo necesito a mis viejos hermanos y mi antiguo hogar. Se oyó una breve risita mientras el autarca se alejaba de Melendri, mirando a cada vidente a la cara. Aunque todos los Eldar de este mundo astronave se nieguen a ayudarme a reunir las piedras espirituales, no necesito obligarlos a servirme a regañadientes. Las clases bajas de Comorrag aportarán abundante mano de obra, y mis hermanos pueden cantar el hueso espectral dorado necesario para comprar sus servicios. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Ulrisor. ¿Poder? ¿Regresar a la antigua gloria de los Eldar? No. Filimertex se encogió de hombros. Solo quiero un lugar donde mi nieta pueda vivir en paz y relativa felicidad. Un suspiro escapó de sus labios antes de continuar. Es una triste realidad que esta galaxia es un lugar cruel con reglas crueles y gobernantes aún más crueles, sin importar quiénes sean. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en cada uno de los que las oían. Lentamente, su cruda hostilidad se suavizó en amargo disgusto y un reconocimiento a regañadientes. Había dicho la verdad. Lo notaron por su tono y las emanaciones psíquicas que emanaban de su mente. Las emociones se le escapaban del alma, y sabían que su nieta era realmente su única motivación. Pero, continuó Filimertex. Recuerda esto. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por esto, ya sea matar a cualquiera que se interponga en mi camino o engañar a todo aquel que me sea útil. Filimertex levantó la mano y metió los 3 cristales de conocimiento que había colocado en el centro de la mesa en los bolsillos debajo de su túnica. Ahora, miren hacia el futuro, videntes. Observen el efecto de mis acciones. Díganme qué ven, y si conduce a un fin mayor o menor. Y por eso he solicitado vuestros servicios, dijo Filimertex con una sonrisa. Estaba en sus aposentos de trabajo con 2 de los guardianes. Seridin y la mujer que había encontrado la flecha de hueso espectral, Nidriwin. Acababa de contarles su plan y el sacrificio necesario para empezar a negociar con Comorrag. He servido a tus órdenes, al igual que todos los demás guardianes, durante más de 100 años, dijo Seridin mientras él y Nidriwin saludaban al autarca. Aunque breve, he aprendido mucho de ti. Estuve dispuesto a dar mi vida por el mundo astronave desde el día en que me convertí en guardián. Morir en las arenas de gladiadores de Comorrag o luchar contra los orcos y Moncade, da igual. Si Yanden necesita mi cuerpo y mi sangre, se los daré. Si mi alma compra la salvación de los Eldar de Yanden y más allá, entonces mi sufrimiento eterno es un pequeño precio a pagar por la salvación de muchos, añadió Nidriwin. El mundo astronave y todos a bordo estarán eternamente agradecidos por su servicio, respondió Filimertex al devolverles el saludo. Sin embargo, no sacrifico en vano a mis subordinados. Aunque aprecio su afecto, ni el mundo astronave y Yanden ni Comorrag necesitarán su alma. Les indicó a los 2 guardianes que se tranquilizaran, pero ambos se quedaron paralizados ante sus últimas palabras. Pocas actividades asociadas con Comorrag implicaban la muerte. Pero las que no la implicaban solían ser más depravadas moralmente. Ya, veo, respondió Seridin secamente mientras Nidriwin hacía una mueca. Si eso es necesario, también sacrificaremos nuestro orgullo. No sé qué estás pensando exactamente, suspiró Filimertex mientras sacaba varios cristales de conocimiento. Pero puedo adivinar lo que te imaginas. No te preocupes, también he hecho preparativos para eso. Sacando 2 pequeños holoproyectores, el autarca los colocó frente a los guardianes junto con los cristales de conocimiento que había sacado antes. No intentes asimilar psíquicamente toda la referencia del caso y la guía de estatutos, advirtió mientras señalaba algunos cristales. Los ejemplos que aparecen ahí son bastante desagradables.
A menos que quieras regurgitar todo lo que comes durante las próximas semanas, te recomiendo que mantengas tus sentidos psíquicos relegados al índice y la función de búsqueda de los cristales. ¿Qué son estos, Autarca? Preguntó Mirwin. Para una misión de vida o muerte en Comorrag, los objetos parecían bastante fuera de lugar. Estos son sus contratos de servidumbre por contrato, dijo Filimertex mientras recogía 2 cristales. He incluido todos los aspectos básicos, como restricciones alimentarias, derechos de visita y protección de su manada y persona. Sin embargo, si desean añadir algo más, no duden en hacerlo en el cristal. Si no están seguros de la redacción necesaria, simplemente escriban una nota al pie o comenten la sección que consideren más apropiada. Podemos revisar sus añadidos en un par de semanas, a mi regreso. Filimertex colocó los cristales de conocimiento que contenían los contratos, y aparecieron varios miles de páginas de cláusulas legales escritas en el idioma más confuso. Estaré ocupado con varios asuntos diplomáticos, así que esta será su tarea durante las próximas semanas. El autarca continuó mientras apagaba los holoproyectores, antes de colocarlos junto con los cristales de conocimiento en sus manos. Pueden retirarse. Los 2 guardianes miraron de arriba abajo los materiales que el autarca les había entregado torpemente, luego hicieron un saludo que fue devuelto dándoles permiso oficial para salir de la habitación. Esto no es lo que tenía en mente cuando prometí servir a Iyanden, gruñó Seridin mientras caminaba por el pasillo de vuelta al cuartel. Al menos el servicio que nos piden no es tan oscuro como podríamos soñar, dijo Mirwin secamente, mientras examinaba algunos cristales de conocimiento con el holoproyector configurado en tamaño portátil. Melendry se apoyaba en la barandilla de uno de los balcones que daban a las cúpulas del jardín. Estaba encorvada, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados. Su mirada seguía a los Eldar de Iyanden que se encontraban abajo. Muchos disfrutaban de paseos y juegos entre los bosques y las flores bajo la luz de la luna. Vestía una sencilla camisa blanca de manga larga y un vestido. Era su ropa informal ahora que el consejo de videntes había terminado. Todos los preparativos necesarios para iniciar conversaciones con Ilkaite, así como con algunas de sus antiguas razas cliente, estaban en marcha. El plan de Filimertex se había considerado suficientemente seguro en sus visiones. Afortunadamente, no era una disyuntiva lo que tenían ante sí. Varios puntos en el futuro aún les permitían revertir el rumbo si se presentaba otra visión. Por lo tanto, habían decidido probar tentativamente algunas de las sugerencias del autarca. El propio Filimertex mostró sorprendentemente de acuerdo con este resultado. Se limitó a asentir con la cabeza ante la decisión de seguir solo algunas de sus palabras. ¿Qué dejaste subir a bordo de Iyanden, clarividente? Le había preguntado Militea mientras el consejo se dispersaba. Había miedo y duda en su voz. Estaban siguiendo el camino propuesto por algo que ella sabía que no era un Eldar, y eso la perturbaba. Algo útil. Eso es todo. Esa había sido su respuesta. Sus orejas se crisparon al oír unos pasos familiares que se acercaban por detrás. Pero los ignoró, permaneciendo inmóvil en la barandilla incluso cuando Filimertex emergió tras ella. Disculpas, vidente Melendry, dijo mientras se acercaba a la barandilla del balcón. Como bien sabrás, nuestros poderes aumentan con la edad. Como el vidente más antiguo, tenía que asegurarme de que estuvieras muerto. 3 veces suele ser suficiente para matar a un Eldar completamente maduro, pero 4 veces fue el mínimo que consideré necesario para ti. ¿Es un cumplido? Melendry resopló, sin dejar de observar a la gente de abajo. Al final, usé los pocos preparativos que tenía para su beneficio. Había un ligero puchero en su voz. La irritación y el enfado infantiles de alguien que ha sido engañado. Entonces, tómatelo como lección, dijo Filimertex riendo entre dientes. La previsión tiene un límite. Uno puede ser tan engañoso, falaz y deshonesto como quiera, con o sin ella. ¿Es todo un plan o una conspiración para ti? Suspiró Melendry. Estaba acostumbrada a prever el futuro e intentar desentrañar los hilos del destino. Sin embargo, este Eldar convirtió las acciones más inocuas en el trampolín para el asesinato en masa. Rescató humanos de alienígenas y demonios para matar aún más humanos con los orcos. Incluso un acto tan simple como afilar una uña o una palmadita en la espalda podía ser el comienzo de una carnicería. Hubo un silencio momentáneo antes de que Filimertex respondiera. Su voz sonaba hueca, y cuando Melendry giró la cabeza para mirarlo, vio que sus ojos estaban vacíos. Miraban a la nada, excepto quizás a alguna visión fantasmal en lo profundo de sus recuerdos. En el pasado antiguo, nos enfrentamos a cosas que se burlaban de la realidad.
Nuestros enemigos eran prácticamente dioses con neuronas cuánticas capaces de considerar ambas posibilidades de que una moneda cayera cara o cruz al mismo tiempo. Nos enfrentamos a una tormenta creada por nuestros amos que devoró todo y a todos sin alegría ni odio. Parásitos, plagas y depredadores de naturaleza incognoscible y un impulso imparable se sumergían entre lo real y lo irreal al mismo tiempo. Nos enfrentamos a viejos aliados que reescribieron las leyes a su alrededor para ajustarlas a lo que consideraban correcto. Eran bestias imparables que se alimentaban de la violencia. Nos enfrentamos a nuestra propia sangre gritando Caine, Liliat y 100 nombres más para nuestros dioses mientras las deidades reales se desgarraban entre sí en el Inmaterium, mutilando nuestra psique compartida. Filimertex meneó la cabeza y sus pupilas dilatadas se cerraron mientras regresaba del pasado. Planeo y conspiro para mantener a salvo a todo lo que amo, y me preparo para que, con suerte, no tengan que conspirar como yo. Suspiró y se pasó una mano por el pelo. Pero ha llegado el momento de que se desprendan de su ingenuidad infantil, y de que yo abandone mis esperanzas y sueños. Somos Eldar, y eso no puede cambiar. Melendry lo miró fijamente por un momento y luego preguntó: ¿qué vas a hacerle a Illandra? Solo había un Eldar que le importaba a Filimertex, y ella era el tema del que hablaba. Siempre era el tema del que hablaba. Le enseñaré todo lo que sé, incluyendo lo que le pasó a su madre después de haberle enseñado todo lo demás. Una sonrisa cansada curvó sus labios al hablar. Entonces, moriré. Mi propósito habrá sido cumplido, y ya no me serviré de nada. Se giró hacia Melendry, mirando su rostro, que descansaba sobre sus brazos cruzados. Usa mi alma para los primeros experimentos en vivo con las piedras espirituales, pero hagas lo que hagas, no me metas en el circuito infinito. Puede que ahora conserve la cordura, pero no se sabe qué pasará cuando me convierta en un alma como mis hermanos y hermanas. Las palabras sonaban nobles. Parecían abnegadas, pero en el fondo eran solo egoístas. Haría lo que quisiera y dejaría que Melendry se encargara de todo después de que todo estuviera hecho. Te odio, Filimertex, dijo en voz baja. Este Eldar la engañó cuando se conocieron, usó sus convicciones y empatía en su contra, y era la antítesis de todas sus creencias. Aún así, sirvió a Iyanden, y la sirvió bien. ¿De verdad? Filimertex se encogió de hombros. Supongo que sí. Se rió para sí mismo y luego le despeinó a Melendry como si fuera una niña pequeña. Ódiame todo lo que quieras. No me iré a ningún lado en unos 1000 años. Melendry le apartó la mano de un manotazo, pero no hizo ningún otro comentario. La diferencia de edad entre ellos era tan grande que ella realmente era una niña a sus ojos, y enojarse por eso era ser inmaduro. Era lo que era. ¿Creías que hacíamos lo correcto? Preguntó en voz baja mientras observaba a los Eldar de Iyanden en el jardín. No he dicho nada hasta ahora, respondió Filimertex con calma. ¿Crees que ella piensa que estábamos haciendo lo correcto? ¿Quién sabe? Tampoco hay garantía de que esté haciendo lo correcto. Solo podemos hacer lo que creemos correcto. No somos marionetas. Entonces, ¿por qué decidiste cambiarlo todo? Hasta ahora, había sido el mayormente obediente autarca de Iyanden. Cumplía las órdenes del Consejo de Videntes, aportaba perspicacia militar cuando era necesario y entrenaba a los guardianes en el arte de la guerra. Ahora, él estaba entrometiéndose en la política, la economía, las relaciones exteriores y en el mismo camino que Iyanden se suponía debía tomar. No lo sé, admitió Filimertex. Quizá fue su mirada al verme. Quizá fue el mensaje que dejó a los psicomatones. Quizá fue la acumulación de las últimas décadas, viéndolos a ustedes, los videntes, volverse más puritanos y perfeccionistas. Suspiró y se rascó la cabeza. Solo sé que recordé quién soy. Soy malvado, pero incluso el mal tiene su utilidad. Melendry resopló. Parecía una jactancia, pero era un hecho. Una persona que no fuera malvada no masacraría a 9 personas por un desacuerdo. Una persona que no fuera malvada no instigaría una guerra entre 2 razas alienígenas. Una persona que no fuera malvada tendría límites que no traspasaría ni tabúes que no tocaría. Por eso Filimertex era malvado y aún tenía sus usos. ¿Quieres quedarte a pasar la noche? Preguntó de repente Melendry mientras se apartaba de la barandilla del balcón. ¿Es eso prudente, Melendry? Preguntó Filimertex, levantando una ceja. No soy una doncella ingenua. Sé lo que pido. Melendry resopló mientras se ponía una mano en la cintura. Filimertex solo la miró, sin aceptarla ni rechazarla. Esperaba que respondiera a una pregunta tácita. ¿Por qué? Melendry entrecerró los ojos hacia Filimertex, luego suspiró y se alejó de él.
Solo quiero quebrar a alguien y que alguien me quebrara, dijo en voz baja. Alguien a quien culpar, alguien a quien herir, alguien que me condene, alguien que me castigue. Se abrazó, cruzándose sobre el pecho como para contenerse. Todo en mi mente es un caos, y no distingo entre el bien y el mal. Su rostro estaba apartado de Filimertex, pero sus emociones se le revelaban en la ligera curva de su espalda y el tono de su voz. He tenido hijos, almas jóvenes. Los crié, los vi crecer, los vi caer en la tentación y los vi desaparecer. Y Yanden y todos a bordo son los niños adoptados que pude salvar. No dejes que los pierda. Y Yandra tiene muchos amigos a bordo, respondió Filimertex. Haré todo lo posible. Entonces basta. Se oyó un sollozo, y luego Melendry se giró hacia Filimertex. ¿Vienes? Preguntó. Como desees. Filimertex asintió y siguió a la vidente hasta su apartamento.